mucho que no damos una conferencia, que no hablamos, y entonces le dije, mira, ella y yo tenemos un amor y tenemos muchas cosas en común. Le voy a contar una anécdota chiquitita antes que empecemos. Yo la conocí a Astrid a través de la universidad, cuando me convocaron para hacer los viajes, para hacerle los viajes a la Bienal, tanto a la Bienal de San Pablo como a la Bienal de Venecia. Y entonces, alguien necesito que alguien se mutee. Y con Astrid, no, yo la fui a conocer para ponernos de acuerdo cómo iba a ser ese viaje de alumnos y de artistas a la Bienal de Venecia. Cuando llego a su casa veo sobre su mesa un magnífico ejemplar de las obras del barroco alemán. Yo soy una fanática del barroco, nos pusimos a charlar, ya ahí entramos, qué barroco. Ella que no habla nada, yo que hablo muy poco, trácate, y derivamos en el Art Deco, que es la otra pasión que tenemos ella y yo. Yo le conté que había hecho un viaje muy lindo con unos pasajeros míos, que Toli también vino, nos fuimos a Brasil a recorrer todo lo que es el barroco y las iglesias del barroco en la zona de Belo Horizonte. Bueno, hablando del barroco, hablando del Art Deco, nos unimos, nos hicimos muy próximas, y entonces vino esta oportunidad que ella le dé a nuestros pasajeros, para los viajes que nosotros hacemos, siempre una previa enfocando los viajes con el arte. Ella sabe un montón. Y cuando le conté la idea mía de que quiero llevar a la gente a Chicago y a Nueva Orleans, pero fundamentalmente Chicago para ver todo el Art Deco que hay en Chicago, que es fantástico, ahí me dijo, ya yo te doy una charla, hablamos sobre el Art Deco en general, que es lo que le interesa a todos ustedes, a muchos de los alumnos que están acá acompañándonos, a quienes les agradezco particularmente que vengan a esta charla, y a todos nuestros pasajeros también, porque los pasajeros míos se han convertido en alumnos de Astrid, y los alumnos de Astrid ahora son pasajeros de Queen's Club también. Entonces, la idea es hablar un poco del Art Deco, en el contexto que ella lo va a hacer tan magnífico, y contarles nosotros que vamos a hacer en septiembre un viaje lindísimo, un viaje especial, al Art Deco, a Chicago, asentándonos en Chicago, quedándonos, disfrutando, un poquito de Art Deco, un poquito de jazz, un poquito de cerveza, un poquito de bourbon. Para completarlo, después nos vamos a Nueva Orleans. En Nueva Orleans yo he estado, lo conozco, también Chicago, tengo lugares divertidísimos para ir, para participar del carnaval, para participar de la música, del jazz, del blues, o sea que realmente va a ser un viaje de placer en septiembre, donde nos vamos a sacar de encima todo este un poquito que tenemos, que hemos estado adentro, un poquito nada más. Estados Unidos está abierto, ya lo saben, el que se quiere ir a vacunar aproveche, se pone la vacuna del color que le guste, en el supermercado que quiera, pero de todas maneras es un viaje posible, es un viaje sin trabas, es un viaje que podemos hacer en septiembre, así que los invito después al que le guste y le voy a mandar todo. No sé cómo estamos, Jackie, pero también les quería contar que cuando terminemos esta reunión vamos a hacer un sorteo. No es una botella de bourbon, tranquilos. Astrid escribió a la Fundación Fortabat un estudio muy importante de las elefantinas que hizo Shapira, esta lo está mostrando. Inclusive ella me dio un dato interesantísimo cuando vamos a Salamanca, de ir a visitar la Casa Lis, donde está la exposición más grande de las elefantinas Art Deco que existe. Bueno, Astrid hizo un trabajo extraordinario para la Fundación Fortabat. Sí, Astrid hizo un trabajo muy lindo, ese libro es maravilloso, me lo regaló a mí, yo he tenido la oportunidad también de poder ofrecerlo, así que vamos a sortear entre todos los asistentes, estar en una isla y va a ser sorteo total, 2 libros que yo después les voy a hacer llegar a su casa a aquellos que se lo ganen, del libro de Astrid, para poder seguir disfrutando el Art Deco. ¿Es así? Mis queridos, estamos ya preparados con bastante gente. Hola Amelia, también te veo por ahí. Mi querida Diana también está. Tengo muchos artistas hoy escuchando. Diana es una pintora y una artista estupendo. Tengo mucha gente aquí que sabe mucho de arte, que ha estudiado
y que aparte realmente interesada. Así que no los voy a entretener más, Héctor, si te parece bien. Le damos la palabra a Astrid y yo me silencio. Muchas gracias. Nos vuelvo a encontrar cuando terminamos para el sorteo y para agradecerles a todos. Hola a todos, ¿cómo están? Muchas gracias por estar acá. Ya a un montón los conozco, como decía Grace, muchas alumnas mías, Reinita, Martita Moyano, Vicky Rivera, Tati Pavlovsky, hay un montón de gente, así que me alegro de verlos a todos acá escuchándome por segunda o tercera vez en la semana, algunos. Así que muchas gracias por aguantarme. Esta es una clase particular porque creo que por primera vez no me van a escuchar hablar de catedrales. Yo que siempre hablo de la iglesia, de la Virgen, la piedad, la Anunciación, no, esta es una clase que nada que ver. Y me encanta porque cuando Grace me contó que iba a hacer este viaje a Chicago, le dije, bueno, te armo un PowerPoint todo de Chicago. Y me dijo, no, armame del Art Deco en general. No le quiero enchufar a la gente un viaje a Chicago y les vamos a dar solo Chicago. New Orleans está en el viaje y ni me dijo que lo prepare. Me dijo, quiero que regalarles una clase del Art Deco que a mí me encanta. Y yo dije, bingo, esta es la mía. Voy a dar muebles, pintura, escultura, arquitectura, todo. Así que los espera un PowerPoint de unas 100 y pico de diapositivas. A mí me cuesta mucho recortar porque quiero dar todo, así que voy a tratar de correr. Si alguno tiene que irse porque se hace tarde, la presentación se está grabando, así que no se preocupen que la pueden terminar la última media horita si les queda colgado más tarde, pero es tan rico el periodo del Art Deco y abarca tantos años que la verdad es que hay un Art Deco para ricos, un Art Deco para pobres, hay de todo, es un movimiento muy versátil, así que vamos a tratar de barrer lo más posible. Así que vamos a arrancar con esta presentación, que ya tenemos unas 65 personas, creo que ya más o menos estamos ok, y abro el PowerPoint. Denme un minuto. Linda. Ahí está, acá, Art Deco. Bueno, como siempre, ustedes ya me conocen. A mí me gusta hablar de historia y hablar del contexto histórico. Y hablar del contexto histórico del Art Deco implica hablar de lo que fue la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, lo que fue la Guerra Fría. Realmente es un periodo largo, fíjense, un periodo que se extiende desde el final de la Primera Guerra Mundial, desde el año 1918, que la Primera Guerra fue del 14 al 18, hasta 1950, les diría 55 incluso, y luego se va a fusionar con el siguiente movimiento, que va a ser el racionalismo, el estilo internacional, la arquitectura moderna, que realmente es un hijo del Art Deco. Vamos a ver ejemplos de arquitectura que yo les voy a mostrar, casas de los años 20, que la verdad es que no difieren mucho de casas hechas anteayer en Nordelta. Realmente son muy parecidas a lo que uno puede ver en Holanda en 1924, por ejemplo. Así que vamos a ver cómo el Art Deco sentó las bases para la arquitectura moderna de principios del siglo XX y que todavía en el siglo XXI seguimos construyendo muy parecido a cómo se construía en los años 20 o 30 por lo menos. Perdón, que no sé por qué tengo el teléfono prendido. Un segundo, ahí está. Vamos a comenzar entonces con esta presentación de Art Deco. Fíjense que tenemos en el periodo 1918-1950 un periodo en Europa de entreguerras, entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda, ¿no es cierto? Entre el 18 que terminó la Primera y el 39 que arrancó la Segunda, podemos decir que el Art Deco es el periodo de reconstrucción de Europa tras la Primera Guerra Mundial. Y luego vino la Segunda y hubo que reconstruir la Segunda. Así que el Art Deco como un periodo reconstructivo, sanador del mundo, que viene a limpiar, a purificar, a reconstruir rápido si es posible, porque la gente no soporta ver sus campanarios destruidos, sus iglesias, sus ayuntamientos destrozados. Así que vamos a ver todo tipo de Art Deco. El de los... Perdón, hay un micrófono o alguien. Sí, pues, gracias, Jackie. Entonces, el Art Deco hecho rapidito para reconstruir rápido las ciudades, el Art Deco hecho con mucho dinero, reconstruyendo con materiales lujosos, un Art Deco de una línea un poco más abajo para reconstruir la casa del pobre obrero que también la perdió. Digamos que hay Art Deco para todos los gustos. Y la verdad que a mí, por ejemplo, el Art Deco que más me gusta es el de las clases bajas. A ver, es la Bauhaus, es la construcción para reconstruir esa Alemania que no tenía un peso y que la gente de las clases bajas había perdido todo. Así que vamos a hablar de la Bauhaus, vamos a hablar de muebles, de arquitectura, de diseño industrial, un poco de todo. Antes me gustaría plantear que en el periodo de entreguerras, que estamos en los años 20, estamos en un periodo en que
empiezan a triunfar los fascismos. Por ejemplo, tenemos en Italia a un Mussolini por los años 20 que ya está haciendo su marcha sobre Roma y está tomando el poder. Tenemos ya a un Stalin en los años 20, tenemos regímenes autoritarios, autocráticos. En los 30 ya tenemos un Hitler, tenemos un Franco, un Salazar en Portugal, ¿no? Entonces es un momento donde hay movimientos muy fuertes en cuanto a lo político y que son incapaces de coexistir, claramente. El comunismo de Stalin les cuesta coexistir con el nazismo de Hitler, al nazismo de Hitler menos con el fascismo de Mussolini, al franquismo menos con Salazar, pero es totalmente opuesto comparar un Hitler con un Stalin, por ejemplo, en cuanto a sus ideologías. Hitler detesta a los comunistas, los acusa de incendiar el Reichstag, por ejemplo, el Parlamento alemán, y sin embargo viven estas figuras tan fuertes en el mismo periodo, ¿no? Así que vamos a tener que hablar de lo que fue esto también, cómo se reconstruyó esa Europa en estos periodos. Y además de tener el comunismo en Rusia, el fascismo en Italia, el nazismo acá, el franquismo en España, le sumamos al tío Sam en Estados Unidos, el Uncle Sam, que va a estar ahí inyectando dinero a los pavotes para reconstruir Europa 2 veces. Inyecta la primera vez en el primer periodo de entreguerras y luego con el Plan Marshall en el segundo periodo de entreguerras durante la Guerra Fría. Pero antes de hablar del Art Deco en general y de sus características, vamos a ver con qué rompió el Art Deco. Porque el Art Deco es lo opuesto al estilo que había antes de la Primera Guerra Mundial. ¿Cuál era el estilo que triunfaba? La vanguardia, lo más nuevo que habían hecho los artistas antes del Art Deco, antes de la Primera Guerra Mundial. El Art Nouveau. Que el Art Nouveau es lo opuesto al Art Deco. A ver, en realidad yo creo que el Art Nouveau debería llamarse Art Deco, porque es un arte muy decorativo, el Art Nouveau, y que el Art Deco, que decorativo no tiene nada, debería llamarse Nouveau, porque es totalmente nuevo y nunca vimos nada igual. Es la vanguardia y rompió con cuanto estilo preexistente se les ocurra, ¿no? A ver, esto, Tiffany, por ejemplo, las lámparas Tiffany, que hace vitrales. Yo conozco los vitrales de las catedrales góticas, y la técnica del vitral de Tiffany no difiere mucho del artesano del año 1200 que hizo los vitrales de la Saint-Chapelle. Tenemos acá un gusto por representar por ejemplo, el trabajo manual, no solamente con el vitral en Tiffany. Esto es Gaudí, el Parc Güell, ¿no? Pegar estas venecitas, el trencadís se llama esta técnica, una vuelta al trabajo artesanal, al trabajo manual. ¿Por qué? Porque el Art Nouveau surge en plena industrialización en el siglo XIX, y es la reacción a la máquina y a esa industrialización, y es lo que la máquina no puede hacer. No puede pegar los vidrecitos para hacer un vitral, te puede hacer un vidrio cuadrangular e industrial, pero no esto. No puede pegar estas venecitas una por una para que encajen como si fuera un puzzle, un rompecabezas. Esta forma de representar a las mujeres como femme fatale, con sus cabellos ondulados, con flores, con libélulas, mariposas, la inspiración en la naturaleza va a ser el leitmotiv del Art Nouveau. El Art Nouveau se nutre de la naturaleza. Fíjense acá en las bocas del metro de París, que tenemos estas columnillas finitas de hierro, que por primera vez en el Art Nouveau tiene ese mérito. Aparece el hierro exento en la arquitectura, es decir, a la vista, no como hormigón armado escondido adentro de una columna. Y tenemos estos tronquitos que salen como unas ramitas, y unas florcitas, unos capullos, siempre la inspiración en la naturaleza. Acá, por ejemplo, en este pavimento del piso, en mosaico, o aquí en las paredes, la línea lazo, esa línea ondulante. El Art Deco va a detestar la línea lazo. El firulete del Art Nouveau es mala palabra para el Art Deco. Todo tiende a geometrizarse, cubos, cuadrados, círculos. La inspiración no va a ser en absoluto la naturaleza, las formas geométricas, la frialdad, más rectilíneo, ortogonales, más racional, no tan espiritual. ¿Sí? Entonces, el Art Deco vino a cortar con el Art Nouveau. No había tiempo en 1918, después de países destruidos como Bélgica, como Francia, como Alemania, tras la Primera Guerra Mundial, de ponerte a reconstruir el vitralito y pegar la venecita y estar con el hierro en la forja, como estaba Gaudí, con un guante, martillando para darle la forma a un hierro. No, el Art Deco reconstruye rápido, de posguerra, la idea de pulcritud. Esto junta mugre, el vitral de la lámpara de Tiffany, le tengo que pasar el trapito porque se me esmerila el vidrio y está sucio, necesito tener materiales que sean efectivos, económicos, va a haber una economía en forma, una economía en
diseño también, estilos que ya no van a ser tan decorativos, sino ingenieriles y arquitectónicos. Y vamos a ver que, de hecho, los artistas que van a diseñar, por ejemplo, los muebles de las casas para el Art Deco, son arquitectos, están tomados esos muebles de la ingeniería, en rigor, y no basándose en estilos historicistas, es decir, en estilos preexistentes. El Art Deco tiene espíritu creativo, crea, no imitativo, no imita lo anterior. Este vitral imita la catedral gótica. En el Art Deco todo es nuevo, todo es creativo, ¿sí? Entonces, el Art Deco muere y nunca más levanta cabeza en 1918, porque después de la guerra, ya les dije, no hay plata, no hay tiempo, no se puede, el Art Nouveau decae totalmente. Y vamos a empezar con el Art Deco, a dar sus características principales, pero a mí siempre me gusta empezar por de dónde viene la palabra, la etimología de la palabra. Y el término Art Deco procede de una feria internacional. El siglo XIX y XX son los siglos por excelencia de las ferias. Empiezan a hacerse ferias porque hay mucho avance en ferrocarril, en el siglo XX empezamos a tener transatlánticos y la gente se moviliza y la gran atracción es moverte a las ferias, las exposiciones universales. Y se hizo una exposición universal en París importantísima que fue especialmente de artes decorativas. Entonces se llamó la Exposición Universal de París de Arts Decoratifs. Esa exposición se hizo en el periodo de entreguerras en el año 1925. Entonces, se dieron cuenta los críticos de arte que iban a relevar las noticias y a escribir una nota, que todos los pabellones de los países habían presentado arquitectura que seguía una línea que era común en todas, que era la línea de lo que acabo de decir, el racionalismo, la economía de formas, la poca ornamentación. Entonces, al estilo que surgió medio de casualidad, en todos los países que presentaban lo mismo, se le empezó a decir el estilo de la exposición de Arts Deco, de la exposición de Arts Decoratifs de París de 1925. Esta exposición se celebra en pleno París. Miren, esto, aunque no lo crean, es el Pont Alexander III. Esto es el Gran Palais. Acá enfrente estaría el Petit Palais. Y donde yo estoy sentada, la cúpula de los Inválidos debería estar. Uno me diría, yo recuerdo que el Pont Alexander III tiene balaustradas, ¿no? Con esas luces tan propias de finales del XIX. ¿Dónde están las balaustradas? Se transformaron en estos arcos de medio punto. Revistieron el Pont Alexander III, uno no puede ni diferenciar que acá estás en el Pont Alexander III. Si no fuera por estas esculturitas que vemos acá, que vieron que hay 4 emplazadas, una en cada esquina, o el Gran Palais, no te podría decir qué calle de París es. La revistieron toda para estos pabellones, que miren, por ejemplo, estos techos planos, miren todos estos techos, olvídense de ver un techito en voladizo o a 2 aguas. Esto es, por ejemplo, el otro lado del Pont Alexander. Acá sí tenemos los Inválidos, es decir, acá estamos parados en Petit Palais y en Gran Palais. Miren, colocaron, por ejemplo, esta entrada, como estos biombos, como estas pantallas totalmente rectilíneas, con estas rectángulos en su decoración. Miren este reloj que vemos acá, por ejemplo, un reloj típicamente Art Deco, ni números romanos, rayitas únicamente, ortogonales, verticalidad. Acá se ve cómo recubrieron las balaustradas del Pont Alexander III con estos arquitos de medio punto para sacarle lo afrancesado, ¿no? Creo que se hubieran podido volar estas esculturas, que son totalmente estilo Beaux-Arts. El estilo Beaux-Arts es el estilo Bellas Artes que promovía la academia, que era el histórico, los historicismos de siempre, lo hubieran volado, o la cúpula de los Inválidos al fondo. Vamos a ver algunos de los pabellones de esta exposición de arte decorativo. Por ejemplo, Galeries Lafayette. Galeries Lafayette presenta en el 25 en esta exposición, un pabellón que, fíjense esta decoración, un sol con unos rayos bien geometrizado, nada de techo a 2 aguas, que descargue la nieve, no importa si en París ese día nevaba, estas rayas, estas ortogonales, estas verticalidades, una exposición que duró 7 meses y que la visitaron 16 millones de personas. Fue un éxito movilizar en el año 1925, en posguerra, en plena crisis, a 16 millones de personas. Fue realmente un éxito. Esto va a hacer que el Art Deco, cada arquitecto que vuelve a su casa, lo quiera imponer en su lugar y se vuelva rápidamente un estilo que fue abrazado en todas las esquinas del mundo. Este es otro pabellón, el de las galerías Bon Marché, Lafayette, Printemps, Bon Marché. Todos exponían, fíjense, con formas Art Deco. Miren, por ejemplo, estos círculos que vemos aquí, que conforman la decoración.
no hay línea lazo, firulete, como el Art Nouveau, aparecen los círculos, o si aparecen las curvas, son curvas normalizadas. ¿Qué es una curva normalizada? Una curva que yo podría completar una figura geométrica. Por ejemplo, acá tengo un cuarto de círculo. Yo podría completar todo eso y me queda un círculo. Entonces empiezan a aparecer las formas normalizadas, las curvas normalizadas. Hubo diseñadores que tuvieron su propio pabellón, así como Lafayette, Printemps, que eran tiendas, también hubo diseñadores que tuvieron su propio pabellón. Uno de los mejores diseñadores que trabajó en París, que tiene nombre alemán, pero es francés, se llama Ruhlmann, Émile Jacques Ruhlmann. Él es el decorador de los años 20 trabajando en París. Y este es su propio pabellón, exclusivamente mostraba las creaciones de Ruhlmann. Miren la modernidad de este pabellón en el año 1925, ¿no? Con estos techos planos, estas ventanas sin zócalos, sin moldura, donde la decoración la conforma la geometría. Ya no la mujer, la libélula, la mariposa, la plantita, no. Ahora la geometría, piensen que también estamos en tiempos de cubismo en pintura, ¿sí? Entonces, estas arquitecturas vienen, es como algo integral que están pensando los artistas. A ver, si el cubismo y Picasso están triunfando en París, bueno, no queda tan bien un cuadro cubista en Versalles de golpe, no podemos seguir construyendo el estilo Beaux-Arts, el estilo ecléctico de fin de siglo, tenemos que hacer cajas acorde para albergar ese tipo de arte. Les pongo algunos ejemplares de muebles de Ruhlmann para que conozcan cuáles eran los muebles más costosos de la vertiente cara del Art Deco, porque hay una vertiente barata. Esta es la vertiente cara para la gente aristócrata de París, que tenía una cabeza moderna, porque el aristócrata de París, que era medio tradicional, seguía comprando el silloncito Luis XV, tapizado con un terciopelo, preferentemente de rosa, y seguía decorando con el dorado a la hoja. Pero el que tiene una cabeza que la guerra no le salió gratis, bueno, de golpe prefiere esta pulcritud, esta limpieza, esta pureza que propone el Art Deco. Este Art Deco para ricos se nutre de materiales costosos. Por ejemplo, estas maderas, esto se llama ébano de Macassar, es una madera que procede de la India, de las costas de Coromandel, de Filipinas, de Bali. En esos lugares hay ébano de Macassar, que tiene unas vetas muy anchas, que corren encima en forma vertical u horizontal, como nosotros queremos, que nos quedan ideales para el Art Deco, ¿no? No como esa madera de caoba, que de golpe tiene como si fuera esos rulitos, nos viene ideal. Los buró estos aparecen con tiradores y con bocallaves y con unos sabots acá abajo donde apoyan de marfil. Ébano, marfil, ébano de Macassar, marfil. Fíjense, por ejemplo, donde uno escribe, en la parte plana del buró, que uno escribe y necesita que la pluma no se le trabe, entonces suele tener cuero arriba. A veces podía presentar un tipo de cuero diferente, podía ser de animal print, de serpiente. Esto en el siglo XIX era impensable. Esto de los materiales exóticos es bien propio del Art Deco, de esta tendencia del Art Deco cara. Acá otra vez marfil, ébano de Macassar. Ven que no hay ningún tipo de moldurita con la patita, cabriolet, no, recto o circular, bien geométrico. Otro revestimiento que surge en este periodo, que es bien característico, es el galushat. El galushat, que acá lo tienen escrito, es revestir en pieles de animales de agua, de tiburón, de mantarraya, así que por ahí a ustedes les parece que es como una especie de pergamino, cuando los ven, esto está en el Museo de Brooklyn, por ejemplo, en New York, y en realidad es galushat, es la piel de una mantarraya de golpe. Entonces ven que hay un gusto por el exotismo también. ¿Qué es lo que pasa? Esta gente tiene colonias todavía, ¿no? Entonces traen de sus colonias, de África, la serpiente, y decoran sus muebles con este tipo de cosas. Así que estos son los exquisitos muebles de Jacques Ruhlmann. Acá, por ejemplo, el espejo no tenía en absoluto un uso decorativo en mobiliario, sí se colocaba en las paredes, pero no en mobiliario. Así que todo esto surge en los años 20 y se muestran estos pabellones de exposición de arts decoratifs de París, que da origen al movimiento. Miren este pabellón, el de l'Esprit Nouveau. Suena al Art Nouveau, ¿no? ¿Y quién construyó este pabellón? ¿Quién expuso acá? Nada más y nada menos que el arquitecto suizo Le Corbusier. Le Corbusier, miren lo que es esta casa racionalista, totalmente geométrica, y en el interior una decoración muy a la par, cuadros de un artista que se llama Amadé Osenfant, que son unos cuadros
naturalezas muertas, pero muy geometrizadas, ¿sí? No piensen en la naturaleza muerta del arte flamenco del siglo XVII, que está la manzanita con el gusano, con la hojita marchita, no, bien geométrico, a la par de esta pulcritud. Este famoso menos es más, de un arquitecto que vamos a nombrar más adelante, ya se empezó a aplicar intuitivamente, sin haber leído esta regla, en el periodo del Art Deco. Hubo un escultor, así como Ruhlmann en muebles, no hay con qué darle, o Lalique en vidrios, bueno, hubo un escultor que se llamó Dimitri Chiparus, que es este que yo les decía que escribí el libro para el Museo Fortabat, que es un escultor rumano, es de los más importantes del Art Deco, y que cruza la frontera de Rumania hacia el Imperio Austrohúngaro a principios del siglo XX, y se va a ir a trabajar a París y nunca más va a volver a Rumania, y se radica francés y muere en Francia. Así que todos los años 20, toda la posguerra, él va a estar trabajando en París. Y la característica de las esculturas de Chiparus es que son esculturas crisoelefantinas. ¿Qué significa? Crisos significa oro, y elefantino significa marfil, de elefante viene. Entonces, son esculturas crisoelefantinas. Las esculturas de oro y marfil eran las esculturas más apreciadas que había en el mundo griego. Lo que pasa es que a nosotros no nos llegaron las esculturas crisoelefantinas del mundo griego, pero por ejemplo, el Partenón de Atenas, en el centro de la sala principal del Partenón, tenía una escultura de Atenea Partenos, realizada por Fidias, que era de oro y marfil, crisoelefantina. Bueno, en el siglo XIX hay un revival de crisoelefantinas, porque con el neoclasicismo se vuelve a la escultura de manera clásica, y Chiparus va a estar trabajando ya en el siglo XX con este mismo material. Este cuerpo que ven acá de esta odalisca es todo realizado íntegramente en marfil. Y lo que debería ser crisos, es decir, oro, no es oro, es bronce, que tiene un baño en oro, que esto está hecho al mercurio, y se colocan sobre unos basamentos que forman parte de la obra de arte. Fíjense lo que son estas bailarinas de Chiparus, que los basamentos son tan importantes y bien geométricos otra vez. Este sol acá, por ejemplo, en esta, son de ónix, de diferentes mármoles. Estos materiales procedían de las colonias que tenían en África. Por ejemplo, el marfil, el mayor comercializador de marfil de Europa en el siglo XIX era Bélgica, porque ellos eran dueños del Congo belga. Así que todos estos materiales que venían de las colonias, los escultores franceses aprovecharon y compraban a precios mucho más baratos materiales que deberían ser costosísimos. Esta escultura de Chiparus, que es la escultura sobre la cual yo escribí, que se denomina Antinea, tiene que ver con, es una odalisca, si se fijan, ¿no? Y Chiparus hacía mucho odaliscas, porque en los años 20, cuando Chiparus está trabajando en París, se descubre la tumba de Tutankamón. Entonces hay un amor por lo egipcio en los años 20, que se vuelven locos, y los franceses no distinguen entre si es egipcio de la época de los faraones, de la época de Tutankamón, o si es egipcio de hoy, que son islámicos, y hay odaliscas. Entonces, creen que es todo lo mismo. Lo egipcio entra todo en la misma bolsa. Si es de Cleopatra o si es de un harén de un sultán musulmán, es lo mismo para ellos. Es egipcio. Entonces va a haber un amor por las odaliscas, y esto es lo que va a representar Dimitri Chiparus, ¿no? Fíjense cómo mezcla esta forma ascensional de pirámide, ven que está construido como una pirámide, esta forma piramidal, con todo el traje de la odalisca, que te dan ganas de que se mueva y la pollerita salte, ¿no? Es realmente impresionante el trabajo de estos bronces que están esmaltados, el marfil, la suavidad que tiene, cómo contrasta, son esculturas con mucha riqueza cromática. Y hay otra serie de Chiparus, que ya no es la de las odaliscas egipcias, sino la de los ballets rusos. La modernidad estaba en París. En los años 20, París era el gran centro que irradiaba a todo el mundo, pero estaba dominado por lo exótico. Venían los espectáculos del Circo de Moscú a París, el ballet ruso era una compañía que estaba en París, los bailes de odaliscas. Por ejemplo, nosotros en los años 20 mandábamos a nuestros artistas latinoamericanos que les iba muy bien. Tarsila do Amaral, por ejemplo, una brasileña, ella exponía en las mejores galerías de París, vestida a la manera de latina, porque eso vendía en la París de principio del siglo XX. Entonces la modernidad estaba en París, pero dominado por lo exótico, dominado por lo que no sería Europa justamente. Tenemos también un artista, para poner algo de pintura, del Art Deco, Tamara de Lempicka, ella es una polaca,
que tuvo que exiliarse en tiempos de la revolución bolchevique porque era una clase social alta y pasa por New York y después termina en México haciéndose comunista, así que ella es una de las artistas importantes del Art Deco, fíjense, esta nariz, por ejemplo, geométrica, hasta los choques de luz, ¿no? Es como que forma conos de luces y de sombras que dan rigidez. Hay líneas geométricas hasta para la iluminación. Y no hay que olvidarnos que también tenemos, trabajando por los años 20, por ejemplo, un Picasso, ¿no? Si tuviera que hablar de Picasso, de los años 20 tenemos para hablar una clase entera. Así que vamos a nombrar al menos alguna que otra obra que voy a poner de Picasso también, ¿sí? Así que el cubismo, el Art Deco, digamos que van de la mano, ¿sí? Y este periodo del Art Deco es el periodo del boom de los viajes de placer. Ya no son los viajes de antes, que era el viaje comercial, me voy a la feria, ahora es estos viajes de placer que la gente hace porque ya el medio de transporte forma parte de el viaje. Tomarte el Orient Express, el Venice Simplon, y ir desde Londres hasta París en un ferry porque no existía el Eurotúnel, y después subirte a bordo del Orient Express, ir hasta Venecia, en estos vagones cuyos vidrios los había hecho nada más y nada menos que un artesano del vidrio que se llama René Lalique, que es muy importante en vidrios del periodo Art Deco. Miren los afiches de los años 20. Miren, esto es un afiche del Venice Simplon. El Simplon es el túnel que atraviesa el Mont Blanc, ¿no? Y miren la geometría, ¿no? Sacando la bandera de atrás de Union Jack, que es geométrica, ¿no? Pero miren la máquina a vapor, parece que fuera un tren bala, un ave prácticamente, ¿no? De hoy, estamos hablando de 1920, miren la modernidad de estos vagones. Y lo mismo con los transatlánticos. Esta es la época de los transatlánticos lujosos, que ya había arrancado en los años 10 con el Titanic, por ejemplo, pero en los años 20 y 30 se popularizaron muchísimo los viajes transatlánticos porque la velocidad de los barcos era realmente abismal respecto de la de los años 10. El Titanic tardaba 11 días para llegar hasta Nueva York. Este barco, el Normandie, iba desde Le Havre, desde el puerto de la Normandía, hasta New York, en 4 días y medio, realmente era muy rápido. El Queen Mary salía del puerto de Southampton y llegaba en 3 días y medio en el año 1930. Entonces más gente dice, bueno, si encima forma parte del viaje, y si la decoración del Normandie la hizo Jacques Ruhlmann, el que les mostré recién con los muebles de ébano de Macassar, eran verdaderas exposiciones de artes decorativas a bordo, tomarte un Orient Express o tomarte un Normandie. Le decían el barco de las luces, miren lo que eran las luminarias, todo el barco decorado por Ruhlmann, por Lalique, por los mejores artistas, estas luces hechas por René Lalique, o este reloj que estaba en las mesas de luz, que fíjense que acá se deja ver la forma esta tan aerodinámica, ¿no? Del Normandie, ven que es la misma proa del barco, ¿sí? Acá lo tenemos al Normandie arribando a New York, esto es la Estatua de la Libertad, miren qué bajito que era todo esto, todavía es muy temprano. Y también por aire, no solamente por tren o fluvial, también por aire, los años 30 es la época de los dirigibles, la época de los zeppelines, le diríamos nosotros. Este, por ejemplo, es el Hindenburg, el dirigible Hindenburg era la insignia, el orgullo de los nazis por los años 30. Fíjense que acá atrás tenemos la esvástica del Reich, del Tercer Reich, y el Hindenburg en el año 1936, cuando fue la inauguración de los Juegos Olímpicos de Alemania, antes de que Hitler entrara al estadio a inaugurar las Olimpiadas, que era algo que lo veía todo el mundo, como nosotros hoy es la inauguración de las Olimpiadas y estamos todos ahí, o si es el Super Bowl, bueno, en 1936 también era un mega evento la inauguración, y el Hindenburg sobrevolaba adentro del estadio antes de que apareciera Hitler como el orgullo de ellos. Todos sabemos cómo terminó el Hindenburg en su viaje a New York, se termina explotando, se prende fuego porque estos dirigibles no eran tan seguros, tenían muchos gases para poder volar, y fue una tragedia que, si nunca lo vieron en YouTube, ponen Desastre del Hindenburg y se puede ver, así que quedaron en desuso, y a partir de la posguerra ya se utiliza el avión comercial, que empezó usándose más para la guerra y luego pasa a usarse comercial en la posguerra, ¿sí? Así que épocas de cepelines, que a ver, miren la modernidad, ¿no? También de esto.
imagínense el tamaño, eran como una especie de cruceros voladores, porque medían 250 metros de largo por 40 de ancho, con esta cantidad de gases adentro, así que bueno, por ser tan inseguros dejaron de funcionar. Pero había mucho medio de transporte ofrecido en los años 30 y que funcionaba muy bien. El Hindenburg tenía una autonomía para volar 10 horas, podías hacer un recorrido largo. ¿Y qué pasa ahora con el Art Deco de las clases más bajas? Porque estoy hablando del que puede tomarse el Normandí y llegar en 3 días y medio a Nueva York, del que puede tomarse el Graf Zeppelin y venir a sobrevolar por Brasil o por Argentina, del que puede tomarse el Orient Express. Eso no es el Art Deco para todos. Los muebles de Ruhlmann no son para todos, pero sí había un Art Deco para las líneas más bajas de población que habían sufrido la guerra, tanto como las más altas. Las más altas tienen la suerte de tener dinero y poder evadir esa Europa destruida, y se las pican con los transatlánticos, y me voy a Nueva York, me voy a Chicago, me vengo a América, pero el pobre que no tiene dinero y se tiene que quedar en su ciudad, bueno, no la pasa tan bien, pero tiene una ayuda del gobierno. El mejor ejemplo para reconstrucción, con mejor gusto, rapidez, economía, fue en Alemania la Bauhaus. Justamente en Alemania, en esa Alemania destruida, fea, bombardeada, que la gente estaba desmoralizada, que salías a tu ayuntamiento y estaba destruido, el campanile también. La gente tiene esta necesidad de ver su ciudad reconstruida, pulcra, limpia, de que le rearmen su casa como sea, y Alemania va a tener un préstamo. Alemania va a tener un préstamo muy grande durante el periodo de entreguerras, después del 18, luego de que el Kaiser abdique, se va a Holanda, y Alemania firma el Tratado de Versalles, asumiendo la culpa y firmando que no va a tener más armada, no va a tener más aviones, va a hacer la tarea, va a pagar indemnización de guerra a todos los lugares donde destruyó, a Bélgica, a Francia. Ahora, ¿cómo hace Alemania esto si Alemania está destruida? Tiene la ayudita de Uncle Sam, el tío Sam, Estados Unidos, le va a dar un préstamo de 800 millones de marcos a Alemania para que Alemania pueda reconstruirse, pueda volver a levantar cabeza. Alemania tiene un habilidoso canciller en los años 20 que se llama Stresemann, que hace la tarea, que cumple con el pago al día 1, que el dinero que le dan lo vuelca en industria, entonces Alemania se vuelve muy fuerte principalmente en industria pesada, en lo que es acero, y paga sus reparaciones, la indemnización de guerra que debía pagar al Reino Unido, que debía pagar a Francia, gracias a la plata que le inyecta Estados Unidos. Con ese dinero van a crear una escuela de diseño que se llamó la Bauhaus. La Bauhaus es una escuela de arte y diseño, arquitectura, es una escuela de diseño industrial, cuyos directores van a ser arquitectos, pero tienen maestros de todo, maestros de pintura, maestros de física, de química, de ingeniería, de teatro, de danza, de fotografía, de telar. Cualquier persona que iba a la Bauhaus tenía que saber hacer todo. No es que decías, no, a mí me gusta la ingeniería, yo quiero investigar sobre el color. No. Si eras ingeniero en la Bauhaus, tenías que saber tejer un tapiz y tenías que saber de teatro y de danza. Todos hacían todo. Era una escuela integral. Era una escuela comunista, donde las bases de su manifiesto eran comunistas. Era una escuela donde muchos judíos trabajaban en ella, la mayoría de los profesores, por ejemplo, y que Hitler va a terminar cerrando la Bauhaus por su carácter comunista y la cantidad de judíos que trabajaban en ello. Pero tenemos una continuación de la Bauhaus, que la Bauhaus no solamente irradió en vida, que cuando muere la Bauhaus se exilian a Estados Unidos. Entonces la Bauhaus continúa en Estados Unidos, continúa en Nueva York, continúa en Chicago, ¿sí? Entonces, ¿qué es la Bauhaus? Es una escuela de arte y diseño que no construye un edificio y que tampoco realiza un mueble, no es una fábrica, no es un estudio de arquitectura, hace los diseños y después los terceriza. Vos me comprás, sos una fábrica de sillas, toma, te vendo mi diseño, patentalo, problema tuyo, yo solo te vendo el diseño, ¿sí? Miren el signo, el símbolo de la Bauhaus, el logo. Dice Staatliches Bauhaus Weimar, Escuela Estatal de Weimar. Weimar porque Weimar era el nombre de la Alemania entre guerras, se llamaba la República de Weimar, no se llamaba el Reino Germano, la República de Alemania, se llamaba República de Weimar, ese es el nombre de Alemania entre guerras. Entonces se la conoce a la Bauhaus como Escuela de Weimar también. Y tuvo 3 sedes, primero Weimar,
después Dessau y después Berlín. Y tuvo diferentes directores que fueron arquitectos importantes. Su primer director, Walter Gropius. Gropius, Marcel Breuer, por ejemplo, otro arquitecto, Mies van der Rohe, todos ellos van a trabajar a Estados Unidos cuando cierra la Bauhaus. Cuando Hitler los expulsa a todos, listo, en Estados Unidos te agarran con los brazos abiertos. Así que todos estos que son los creadores de la Bauhaus continúan trabajando cuando se cierra la Bauhaus en Estados Unidos. Miren los maestros de pintura, por ejemplo, quiénes eran. Paul Klee, suizo, Vasily Kandinsky, ruso. Entonces invitaban a todo aquel que realmente fuera muy bueno en lo que hacía a dar clases de pintura, de fotografía, de diseño gráfico, de urbanismo, de arquitectura, y todos vivían juntos, los alumnos y los profesores, vivían en un gran campus. Miren, esta es la casa de Paul Klee, por ejemplo, esta es la casa de Vasily Kandinsky. Fíjense, para los años 20, qué modernidad que tenemos acá, ¿no? Yo hace un rato les decía, una casa de Nordelta construida anteayer, puede ser esto. Y esto es el año 1920, en la Bauhaus. Entonces, ven cómo la Bauhaus fue la cuna de la construcción moderna, del siglo XX y XXI. Miren esos techos planos, miren lo que era el edificio de la Bauhaus. Hierro, cristal, techos planos, ortogonales, miren la tipografía, totalmente geométrica, rigurosa, el perfil, este perfil que está hecho únicamente con cuadrados y rectángulos, ¿no? Comparamos la tipografía de la Bauhaus con, por ejemplo, la tipografía que podemos ver en el Metropolitain de París, en el Art Nouveau, con esas letras elongadas, más tipo góticas, o tendría que haber puesto algo de Toulouse-Lautrec, por ejemplo, ¿no? La letra de los afiches de Toulouse-Lautrec, no tiene nada que ver con esta letra geométrica de la Bauhaus. Cuando yo hablo de Kandinsky, que trabajaba en la Bauhaus, nosotros conocemos la producción de Kandinsky, y en general pensamos en el primer Kandinsky, en este Kandinsky, en el de los años 10, el Kandinsky que tiene el mérito de haber inventado la abstracción, con esa pintura tan suelta, tan espontánea, que trabajaba tanto la acuarela, que la acuarela no puedes corregir porque haces un desastre y se te acúa toda la pintura. Ese es el Kandinsky de los años 10. Pero en los años 10, la Bauhaus no existía. Alemania era un reino con un Kaiser. En los años 20, Alemania es una república con un presidente y que está reconstruyéndose, y entonces Vasily Kandinsky va a trabajar en una Alemania muy distinta a la Alemania de los años 10. Hay un cambio abismal entre tomar Alemania de los años 10 a los años 20. ¿Sí? Cuando Kandinsky entra a la Bauhaus, le vuela la cabeza, le transforma, se vuelve en otra persona. Esa abstracción lírica, poética, espontánea de los años 10, la pierde cuando entra a esa escuela ingenieril que es la Bauhaus, y se vuelve riguroso, recto. Acá agarró la escuadra, la geometría, el transportador, el segmento. Acá no hay la libertad, ese lirismo, esa espontaneidad, esa poética que hay en la primera obra. Acá es una cosa totalmente rígida. Así que hay un gran cambio en la obra de Kandinsky cuando entra a la Bauhaus. Es muy fácil distinguir un Kandinsky de los años 10 que un Kandinsky de los años 20. La Bauhaus, les decía, era un centro científico, además de ser un centro artístico que tenías que saber tejer un tapiz o saber bailar y hacer teatro, también tenías que investigar los materiales, tenías que saber matemática, física, química, y en la Bauhaus se va a empezar a utilizar un material recientemente descubierto, que era el acero inoxidable. Acero inoxidable, la base fundamental de la estructura de acero inoxidable es en rigor el hierro. Y el hierro, todo el siglo XIX se construyó con hierro. El ferrocarril tiene vías de hierro. Ese hierro que se usó durante el siglo XIX como hormigón armado dentro de las construcciones, es decir, el hierro adentro de una varilla, de una columna que luego estaba revestida en hormigón, es bien propio del XIX. Pero a principios del siglo XX empieza a utilizarse el acero. ¿Qué es el acero? Es hierro más carbón, es una aleación de hierro más carbón. Carbón mineral, no el carbón vegetal con el que hago un asado, obviamente, ¿no? Hierro más carbón mineral, tengo acero. Pero todavía se oxida el acero, porque el hierro tiene esa cosa, ese óxido de hierro que hace que sea corrosivo y se oxida. Entonces, para crear el acero inoxidable, tengo que al acero de hierro más carbón mineral agregarle en la aleación cromo, este material que se denomina cromo. El cromo ya había sido descubierto en el año 1780 en la Siberia.
o sea que ya existía, pero no se sabía que aliándolo con hierro más carbón mineral, hacías acero inoxidable. Entonces, ese acero inoxidable que surge en Inglaterra, de casualidad, en el año 1913, en el año 1920, la Bauhaus lo está usando para hacer sus muebles, porque se dan cuenta que no requiere mantenimiento el acero inoxidable. No se te oxida como el hierro, no se te corroe, le pasas un trapito y siempre está brillante, siempre está limpio, lo apoyás sobre una baldosa y no te deja la baldosa naranja con la corrosión de hierro como te puede dejar una mesa de hierro, es práctico, es barato, es mucho más barato que tener un artesano que manualmente está tallando la madera y haciendo la voluta y dorando a la hoja el doradito del mueble. Entonces, la Bauhaus va a ser la primera que utiliza un material que empezó a usarse para la construcción, el acero inoxidable, en mobiliario. Entonces, la Bauhaus presenta un equipamiento para la vivienda de un obrero, en solamente 3 metros por 3 metros, una casa de un obrero funcional, digna, de buen gusto, con una economía de ornamentación. Ven que no hay prácticamente ornamentación, acá no hay moldura, voluta, zócalo, no hay almohadón, no hay nada, y sin embargo es de buen gusto, es digno, es limpio, y es barato. Miren cómo se ahorra en material. A esta silla le falta acá una pata trasera, pero están tan bien calculados los pesos que la silla no se te va a venir nunca ni para adelante ni para atrás, porque son perfectos. La escuela de la Bauhaus era una escuela de geómetras, de matemáticos, de gente que investigaba materiales. Y ni siquiera tenemos en estos muebles uniones o encastres, los hacía una máquina totalmente industrial. Fíjense que son unos caños de hierro huecos para ahorrar material, ¿no? De sección redonda, estructuras tubulares, continuas. Ven que esto arranca acá, sigue acá, va acá. Es siempre lo mismo, es una estructura continua, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Esta silla, por ejemplo, la diseña Marcel Breuer, ven que dice Marcel Breuer, son nombres que quiero que recuerden, porque después cuando vamos a New York, a Chicago, este edificio de Breuer, este de Mies van der Rohe, son los arquitectos, ingenieros que hoy están diseñando en la Bauhaus muebles. ¿De dónde sacan la idea estos alemanes de hacer estos muebles de caño de hierro hueco, de sección redonda, para la silla? ¿Cómo puedo ahorrar material? Haciendo algo hueco, y la menor cantidad de material posible. Quito la pata trasera, que todavía se me sostiene en pie. Pero ¿cómo se les ocurre? Ellos miran a sus vecinos que no habían pasado la Primera Guerra Mundial, que eran los holandeses. Y los holandeses tienen como principal medio de transporte la bicicleta. Y la bicicleta, con estas estructuras tubulares, caños de hierro hueco de sección redonda, han demostrado que pueden soportar hasta una persona de 100 kilos y la bicicleta sigue en pie, no se te cae, Entonces tenía que poder soportar una silla sin pata trasera. Si una bicicleta en su propio eje puede soportar 100 kilos, ¿cómo una silla va a necesitar 4 patas en el siglo XX? Como históricamente toda la vida, como se sentaban los egipcios en sillas de 4 patas. No, ahora se les ocurre, tomar entonces el acero de la arquitectura y mezclarlo con donde se sentaban horas los holandeses como su medio de transporte. Se nutren de los holandeses copiando las bicicletas. Y miren cómo construían las casas los holandeses. La casa Schroeder se llama, que es la persona que le pide a Gerrit Rietveld, que es el arquitecto, una casa en Utrecht. Miren la modernidad de esta casa de los años 20. Cualquier casa de cualquier country es esto hoy. No ha evolucionado demasiado, ¿sí? Pero, ¿cómo decora esta casa dentro? ¿Con un mueble Luis XV? No, un mueble Luis XV en esta casa es un vómito, ¿no? Pega. Hay que empezar a diseñar muebles acordes a estas casas. Por ejemplo, Gerrit Rietveld, que es el arquitecto de esta casa, diseñó esta silla, la silla Rietveld. Una silla que se llama rojo, amarillo y azul. Una silla que son los colores básicos, los primarios, y que son los colores que usaba Piet Mondrian, que estaba trabajando por estos tiempos en Holanda, este holandés que trabajaba en un movimiento que se llama el neoplasticismo holandés. Esto es un Mondrian hecho 3D, ¿se dan cuenta? Y los colores no invento, no hay colores raros, los primarios más blanco y negro, punto. Esa es la paleta que se maneja, es la paleta que también va a manejar la Bauhaus. Entonces, volviendo a la Bauhaus, que tiene sus raíces en Holanda, en rigor, y que está financiada por Estados Unidos y está abasteciendo a todas las casas de la gente con estos muebles baratos, ya sean de planchuela es cuando el acero cromado es chato, o de caño tubular, ¿no? Estructuras tubulares,
empiezan a hacerse diseños que van a ahorrar. Todos los años se presenta uno distinto en el Salón de Exposiciones de la Bauhaus para poder equipar y modernizar esa Alemania, que era la Alemania de los Kaisers, la Alemania vieja, la que nadie quería. Ahora es una república, es moderna, tiene un presidente, volvió a ser confiable ante el mundo, le permiten entrar finalmente en la Liga de las Naciones, que es el antecedente de la ONU, que al principio no lo habían dejado, pero hizo la tarea y lo dejan. Y empiezan a presentarse diferentes modelos. Estos que vemos acá son de Mies van der Rohe, arquitecto que quiero que recuerden, porque va a ir a Chicago a trabajar. Marcel Breuer, otro arquitecto de la Bauhaus, diseñando muebles. La silla modelo Basili, ¿las vieron? Todos los muebles de la Bauhaus los vieron hasta el cansancio en cualquier banco, buscando una receta en OSDE, en cualquier lugar podemos ver muebles de la Bauhaus, ¿no? A ver, que seguramente sean comprados en Mercado Libre, no son de la Bauhaus hoy en día. Hoy los de la Bauhaus per se están en subasta, pero en su momento estos eran muebles accesibles, totalmente industriales, con poco material. Miren el poco material que tiene esto, ¿eh? Estas tiras de cuero, por ejemplo, el apoyabrazos, apenas una tirita. Esto es más aire que material, ¿eh? Cuando yo me siento en una silla convencional, es más tapizado, pluma de ganso, tela, madera, que aire. Acá es vanos de aire en el respaldo, el asiento está inclinado de manera tal que lleve la forma ergonómica del cuerpo y sea confortable, aunque no tenga un almohadón de pluma de ganso, aunque no tenga una tela suavecita de terciopelo, son muebles confortables igual. Uno de los bestsellers de la Bauhaus, que le dio fama internacional, es un diseño de Mies van der Rohe, su director, que en el año 1929 se armó una nueva exposición, esta vez no en Francia, la de Arts Decoratifs, sino la de Barcelona. En la exposición de Barcelona, en el Montjuïc, Alemania manda, la República de Weimar manda este pabellón, que miren la modernidad de este pabellón, miren lo que es esta casa, es fantástica, ¿no? Con este estanque que forma agua, reflejando, el agua forma parte de la arquitectura de la casa, miren lo que era la casa dentro. Y esa casa la equipa con este mobiliario que él diseña, que es una silla que se conoce a partir de la exposición de Barcelona de 1929 como la silla Barcelona. Pasó a llamarse la silla Barcelona, se llevó los premios de toda la exposición. Una silla realizada en planchuela, es decir, en acero cromado chato, que son almohadones rellenos de goma espuma, barato, no de pluma de ganso como los asientos de Luis XIV, como mi almohadita de Duvet. Goma espuma, barato, con un capitoné, el capitoné que viene a sostener esa goma espuma y que no se apelmace cuando yo me siento, que el capitoné haga que la goma espuma esté gordita, ¿sí? Que si levanto esas colchonetas, tengo simplemente unos sunchos de cuero, nada más, si yo levanto son, no sé si llegan a ver acá, como unas tiras de cuero, ¿sí? Aire, muchísimo aire que está sosteniendo, uno sí, uno no, uno sí, uno no. Y material, lo cual, el acero cromado, nada prácticamente, solo el alma del mueble, pero muy poco material. Y esta es otra silla de Mies van der Rohe, la Brno se llama, Brno es una ciudad en la República Checa, y él lo hizo para una casa en Brno, que otra vez, planchuela con sin pata trasera. La Bauhaus no hacía únicamente sillas, porque vengo mostrando sillas, la Bauhaus hacía de todo, ya les dije que hay hasta tapices de la Bauhaus, pero las sillas es realmente lo que más se vendió, lo que más se patentó, ¿cierto? Pero, por ejemplo, acá tenemos un juego, un servicio de té y de café de acero inoxidable de la Bauhaus, que miren la modernidad que tiene, al día de hoy esto lo podemos comprar en cualquier bazar, la pava de la Bauhaus la hemos tenido absolutamente todo. Ahora dijimos que la Bauhaus llega a su fin, no duró más que 10 años, a ver, arrancó en el año 1920 y termina en 1933, 13 años de Bauhaus tenemos, y en 13 años, por todo el mundo vemos una silla Barcelona, En el año 1933 asume Hitler como canciller de Alemania. Se muere el último presidente, que se llama Paul von Hindenburg, y Hitler asume como canciller de Alemania. Y lo primero que va a hacer es cerrar la Bauhaus por ser un centro comunista y la cantidad de judíos que trabajaban en él. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué Hitler logra tomar el poder tan fácilmente en esa Alemania, si el pueblo alemán no es tan tonto como para dejarse llenar la cabeza por un Hitler? ¿Qué pasó? Alemania funcionó muy bien durante todos los años 20,
que eran los años locos, se llamaba. Era la época en que todos tirábamos manteca al techo, en Estados Unidos había superproducción, inyectaban plata a Alemania, Alemania le iba bárbaro, lo volcaba en la industria, le pagaba a todos, a su vez Estados Unidos y Francia le devolvían plata a Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña, entonces estaban todos contentos. Pero en el año 1929, ese préstamo de 800 millones de marcos dejó de existir para Alemania. La Guerra Mundial y sus consecuencias, la Primera Guerra Mundial y sus consecuencias, convirtió a Estados Unidos en la primera potencia económica mundial, ¿no? Y a causa de estos gastos financieros de guerra y las necesidades de reconstrucción de Europa, y esta Europa que Estados Unidos se puso al hombro, hizo que Estados Unidos empezara a superproducir, se vuelve el principal productor de industria, y empieza a haber un exceso de producción, empieza a haber una especulación, y va a arrancar la crisis. Entonces, en 1929, ocurre el famoso Black Thursday, el jueves negro, que es lo que conocemos como el Wall Street Crash. Entonces, en 1929, cuando arranca en Estados Unidos lo que conocemos como la Great Depression, la Gran Depresión, miren, esta gente busca trabajo, ¿por qué no le dan trabajo a mi padre? Gente haciendo cola para buscar un café y unos donuts, el Wall Street Crash. Hizo que la crisis fuera no solo en Estados Unidos, sino que fuera mundial, porque si cae Estados Unidos, trastabillan todos como un Jenga, automáticamente es un dominó. Entonces, si a Estados Unidos nadie le presta, perdón, si a Alemania nadie le presta plata, entonces Alemania no le paga al Reino Unido, no le paga a Francia, Francia no le paga a Estados Unidos, se arma un huevo gallina. Y Estados Unidos realmente en los años 29, 30, en la Gran Depresión estaba muy mal. Miren lo que era el Central Park. No se puede creer que esto sea el Central Park, ¿no? En el año 1930. Se llamaban las Hoovervilles estos. Las Hoovervilles son las Hoover Villas. Villa en el medio del Central Park. Se llaman Hoovervilles porque Hoover era el nombre del presidente que le agarró de Wall Street Crash, que pobre, gobernó de 1929 a 1933. Peor imposible para que te agarre presidente. Quiero que vean atrás lo que era New York en 1930. No son los rascacielos de 300 metros de altura que tenemos hoy. Son, para esa época, unos rascacielos, pero un poquito más bajos. Pero no hay la altura de construcción que tenemos hoy. Entonces, ¿qué pasa? Estados Unidos, Gran Depresión, Wall Street Crash. Pierde Alemania su préstamo que le inyectaban plata todos los días. Y Hitler parecía ser la única salida posible para el pueblo alemán. Hitler parecía tener la solución, porque fue el único que dijo, ya sé lo que hay que hacer. Si no nos inyectan más plata, nosotros durante los 10 años que nos inyectaron, inteligentemente, Stresemann, Paul von Hindenburg, la volcaron en la industria. Y tenemos industria y podemos ser autosuficientes y no depender más del préstamo de Estados Unidos. Si no le pagamos a Inglaterra, Francia y Bélgica lo que acordamos en el Tratado de Versalles, si defaulteamos la deuda, nos alcanza para vivir nosotros solos, sin que el tío Sam nos esté inyectando plata todos los meses. Y a la gente no le queda otra que votarlo a Hitler porque realmente era la única salida. Entonces, Hitler asume como esa salvación de Alemania en plena Great Depression de Estados Unidos, que no inyectaba $1 más, y cierra la Bauhaus. La Bauhaus fue tan importante con sus premios de exposición de Barcelona, se volvió un modelo a seguir, que por suerte, a pesar de que en el 33 Hitler la cierra, ya había irradiado al resto de Europa. Por ejemplo, un arquitecto suizo que nunca formó parte de la Bauhaus va a ser influenciado fuertemente por la Bauhaus, Le Corbusier. Miren los muebles de Le Corbusier, por ejemplo. Arquitectura, estos caños tubulares, como las bicicletas que les mostré antes en los muebles de Mies van der Rohe o de Marcel Breuer, un mueble muy Bauhaus, aunque no es de la Bauhaus per se, no es una patente de la Bauhaus, pero es un mueble inteligente que con 4 almohadones, estos 3 más el de abajo, se traban entre sí y con apenas un poquito de estructura tubular puedes armarte un sillón. El sillón basculante, de todos los psicólogos, que en los años 20 hay un boom de psicología, porque se traducen los textos de Freud por los años 20 a todas las lenguas, entonces hay un boom de psicoanálisis. Alvar Aalto, que es un escandinavo, que va a trabajar siempre como en Escandinavia con maderas claras, porque en Escandinavia se hace de noche muy temprano, entonces necesitamos maderas claras, porque si encima el mueble es de ébano o de caoba, te pegas un tiro de la depresión.
encima que es de noche a las 3 de la tarde, al menos tener muebles claros que extiendan un poquito la luz del día, y hasta llegó a Argentina el irradio de la Bauhaus. Este mueble, la silla BKF, BKF por los diseñadores, que son arquitectos, Bonnet, Purchant, Ferrari, Ardoy, es un mueble de culto de los años 20. No hay museo de artes decorativas del mundo que no tenga una silla BKF, creada acá, en Argentina, con las posibilidades técnicas que teníamos en los años 20. En los años 20 no había acereras, no existía todavía una Sindar, una Tenaris, hay que esperar el peronismo para que existan las acereras. Entonces, había hierro, no había acero. Entonces, con hierro, no con acero cromado, con hierro, los argentinos diseñaron lo que pudieron con las posibilidades técnicas de esa época. Pero ven que esto es un mueble muy Bauhaus. ¿Dónde está lo Bauhaus acá? En lo continuo, en ese caño continuo, que esto es bien propio de la Bauhaus, y con cuero de vaca se hacía este asiento que está de moda hasta el día de hoy. Las sillas BKF hoy te las muestran como si fuera que estás decorando tu casa moderna. ¿Qué moderna si el año 1920? Tiene 100 años la silla BKF, eso no es moderno, pero lucen modernos todavía, eso es lo increíble de la Bauhaus. Acá en Argentina, lo Bauhaus no llegó porque el argentino viajaba tanto a Alemania y conoció la Bauhaus. Llega porque hay una mueblería que se llama Joselewitz, que tenía la patente para vender los muebles originales de la Bauhaus. Entonces, estos arquitectos argentinos, además de que leen revistas y por ahí viajaron, también conocen esos muebles Bauhaus que Joselewitz tiene la licencia para poder importarlos. Así que la silla BKF es un restabio de la Bauhaus en Latinoamérica, del mismo periodo de la Bauhaus. Miren, todavía no se había hecho la silla Barcelona, la Barcelona es 1929, y esto es el año 1928. Además de la mueblería Joselewitz, que te vendía la silla Barcelona, la Bernot, todas las que quieran, había dos mueblerías más en los años 20 que eran importantes, la mueblería Maple y la mueblería Comte. Maple, muchísimas casas de Argentina con mobiliario Art Deco están decoradas con Maple, y Comte tenía un director, un dueño, que se llamaba Ignacio Pirovano, que fue director del Museo de Arte Decorativo, tenía muy buen gusto, y que contrató a un exiliado francés judío que durante la guerra vino acá a Argentina a exiliarse, que era un maravilloso diseñador de muebles, que se llamó Jean-Michel Frank. Jean-Michel Frank diseñaba para Ignacio Pirovano en la casa Comte. Entonces teníamos un gran diseñador en Comte, que era un pobre judío que se tuvo que exiliar del nazismo en la toma de Hitler de París. Y Comte gana un concurso en el año 1936 para la inauguración del Yao Yao. En el año 36 se inaugura el Hotel Yao Yao y Comte es la que gana el concurso para todos los muebles del Yao Yao. Y Jean-Michel Frank, este francés judío exiliado acá en la Argentina, que después se va y termina pegándose un tiro en Nueva York, no muere acá en la Argentina, diseña este mueble que, les voy a mostrar uno original, tenía la característica de ser revestido en piel de Bambi. Es una guachada, pero miren qué lindo mueble que tiene la piel de Bambi, y miren qué línea tan Bauhaus, miren lo que era el Yao Yao. Hoy el Yao Yao no tiene esta línea tan Bauhaus, vamos, y es más cabañita, ¿no? Con el tronquito. Lo que pasa es que el Yao Yao se incendió en el año 1939, se inauguró en el 36 y en el 39 se incendió. Entonces estos muebles originales de Jean-Michel Frank se prendieron fuego en 1 minuto y medio, y toda esta línea Art Deco hoy ya no está tanto, lo reconstruyeron más tipo cabaña. Pero el Yao Yao era un hotel Art Deco en el lobby. ¿Qué pasa mientras en Alemania los expulsados por Hitler van todos a trabajar a Estados Unidos? Pero Alemania sigue funcionando desde el año 1933, que Hitler asume como canciller del Reich, hasta el 39, que invade Polonia. Hitler es, a Europa le guste o no, el canciller de Alemania. Los Juegos Olímpicos les dije que se celebraban en el 36, y la gente le fue. Le fue porque todavía Hitler no era mala palabra, no era el de 1939 que invadió Polonia, era 1936. Ni siquiera había sido el Anschluss, que es la anexión de Austria a Alemania. Entonces se arma una nueva exposición universal en París, la de 1937, importantísima exposición universal. Miren, al lado de la torre, en el predio más caro de todo, expone Alemania y Rusia.
Alemania, en el año 1925, cuando mostré la exposición del Ponte Alexander III, no había sido invitada a participar, porque Alemania era denostada porque tenían que asumir la culpa. Así que en el 25 no los invitan a participar. Invitan a Estados Unidos a la exposición de Art Decoratifs. Y Estados Unidos dice, no, yo no voy a participar porque no tengo arte moderno para mostrar. Nosotros somos todavía muy tradicionales, así que no tenemos arte moderno. Alemania y Estados Unidos en Art Decoratifs no participan en el 25. En este del 37, Alemania es posible, la dejan participar. Y expone frente a Rusia. Miren los pabellones que expone. Este es el de Alemania, la bandera del Reich, ahí está el águila del Reich, un pabellón totalmente art déco, monumental, enorme, altísimo, pesadote, enfrente de el de Rusia, que el de Rusia nos muestra el martillo y la hoz, y también, miren esta estructura, totalmente art déco. Estamos en el año 1937, y el art déco arrancó en 1919 y sigue de moda. Ven que abarca muchos periodos de la historia. Hoy en día esto se relocalizó y está emplazado en Moscú, se puede ver, esta escultura de acero inoxidable, que es enorme, miren, 24 metros de altura tienen estas figuras que tienen el martillo y la hoz, que es stalinista. Esto es el pabellón de Stalin enfrentado, acá está el pabellón de Hitler, enfrentado al pabellón de Stalin. Y ven que ambos regímenes autocráticos y fascistas o comunistas, autoritarios, vamos a resumirlos a ambos, confiaron en el Art Deco, porque impone orden, reglas, rigor, simetría, todo lo que tenés que hacer si vos vivís en esos territorios. Esa exposición, digo que fue muy importante, porque más que el Art Deco, que es lo que estoy mostrando acá, de Rusia o de Alemania, me importa mostrar qué exhibió España en la exposición del 37. Miren, Picasso pintó el Guernica en el año 1937 para esa exposición, que fue Hitler a inaugurar su pabellón, que fue Stalin, y Picasso está denunciando el bombardeo de la Guerra Civil Española, cómo Franco autorizó que Hitler bombardeara un lunes a las 12 del mediodía la ciudad de Guernica en plena luz del día, cuando la madre estaba yendo a buscar a la criatura al colegio y la señora estaba yendo a la panadería. Esta obra de Picasso, cubista, totalmente acorde a esos pabellones de artes decorativas, ¿no?, que se habían exhibido en 1937. Lo podría haber puesto en la del 25 y también funcionaba, ¿no? Así que aquí tenemos el Guernica, que no me voy a poner a explicar el Guernica porque es para una clase entera. Continuamos con la parte Art Deco y no nos pasemos a la pintura. Hablemos ahora de lo que fue la post-Bauhaus. ¿Qué es esto? El periodo en que Hitler, 1933, te cierra la Bauhaus. ¿Qué pasa con la gente que trabajaba en la Bauhaus? Algunos van a Inglaterra, la mayoría, los directivos, los pesos pesados, los abraza a Estados Unidos. Como abrazó a un Marc Chagall, judío ruso exiliado tanto de Rusia como de Francia en tiempos de la guerra, y le dijo venía a pintar en el Lincoln Center, en la ópera Met, como abrazó a Dalí y le dio trabajo en Hollywood, como abrazó a Picasso, vengan, todos los cerebros y todos los buenos artistas, acá en Estados Unidos los recibimos. Entonces se va a dar una post-Bauhaus en Estados Unidos, que incluso se va a denominar la New Bauhaus. Los mismos que fundaron la Bauhaus, Walter Gropius, Mies van der Rohe, crean la New Bauhaus en Estados Unidos desde Chicago, ¿sí? Entonces, entramos en el periodo de los años 30-40, ¿sí?, si estamos hablando del periodo de la post-Bauhaus. La Bauhaus en el año 1930 era la gloria, porque en 1929 en Barcelona, con esa silla y ese pabellón de Van der Rohe, se había llevado todos los premios en el Montjuïc. De hecho, hoy en día todavía está en el Montjuïc, eso, se puede ver ese pabellón que hizo Van der Rohe. Y luego de la exposición de Barcelona de 1929, en 1930, se hizo una exposición de la Bauhaus en Harvard, que trajeron a Vasily Kandinsky, a Paul Klee, en aviones hasta Harvard para que fueran a inaugurar la exposición. Tuvo tanto éxito en Harvard que fue a Columbia, y después de Columbia fue a Chicago. O sea que la Bauhaus activa en Alemania se paseó por Chicago, Harvard, New York, yendo a Columbia. Alemania era para los americanos un país decadente, destruido por la guerra en los años 20, que si no era por ellos, nunca más iban a poder levantar cabeza. Después del Tratado de Versalles, Alemania era imposible que él solo pudiera levantarse. Pero dentro de su decadencia, la Bauhaus, a pesar de su carácter comunista, les parecía meritoria. Y querían tener una Bauhaus, querían modernizar los americanos. Así que se hicieron un picnic cuando vieron que Hitler los expulsa. Entonces le dan trabajo a esta gente.
Miren, Mies van der Rohe, director de la Bauhaus, y Laszlo Moholy-Nagy, 2 arquitectos, van a Chicago. Y Walter Gropius, creador de la Bauhaus, y Marcel Breuer, el de la silla sin pata trasera que les mostré hasta recién, van a Harvard. Entonces, Estados Unidos los abraza con gusto. En el año 1933 llegan, cuando Hitler cierra la Bauhaus. En el año 1937, estos dos, los de Chicago, Mies van der Rohe y Moholy-Nagy, crean una escuela que se llama la New Bauhaus. Pero al principio no tenía mucha aceptación, tenía pocos alumnos, a la gente no le gustaba ese pasado alemán, que Alemania en el 37 estaba Hitler, entonces no tenía muchos adeptos. Entonces, ¿qué van a hacer? Le van a cambiar el nombre al año siguiente a Escuela de Chicago. Escuela de Chicago, te sacas un poquito la raíz alemana y la gente se olvida. Entonces, Mies van der Rohe va a ser uno de los fundadores de la Escuela de Chicago. Ojo, porque escuelas de Chicago hay 2. Entonces, vamos a hablar de la primera escuela de Chicago y de la segunda escuela de Chicago. La segunda escuela de Chicago es la de Mies van der Rohe. No es que llegue a Chicago y era un páramo. Ya había una primera escuela de arquitectura en Chicago. Ellos van a Chicago no por casualidad, porque era el gran centro de arte y de vanguardia dentro de los Estados Unidos. Por eso van a Chicago, no lo mandaron a California, a la casita en Santa Bárbara de estilo colonial, no. Lo mandan a Chicago porque justamente es el lugar donde había arrancado la vanguardia. Entonces, ya había una primera escuela de Chicago y con él se crea la segunda escuela de Chicago. ¿Dónde funcionaba esta escuela de Chicago? La de Van der Rohe, la segunda escuela de Chicago. En el IIT, el Illinois Institute of Technology, que todavía hoy existe y es prestigiosísimo. Es una universidad de tecnología, de ciencia, de diseño en Chicago, y este es el Crown Hall, el pabellón de la sede del College de Arquitectura, diseñado por Mies van der Rohe. Ya ven la estética, ¿no?, de lo que diseñó Van der Rohe, ni bien llegó en los años 30. A Walter Gropius en Harvard lo nombran director de la Escuela de Arquitectura y a Marcel Breuer lo ponen en el board de Harvard. O sea que, fíjense, Harvard, que era lo más tradicionalista que existía, bien historicista, ya vieron lo que son los edificios de Harvard, contratando como director de arquitectura a Walter Gropius. Estados Unidos había puesto en la cabeza que tenían que modernizar, que necesitaban hacer un update y aprovechemos a estas mentes brillantes que llegaron. Y estas mentes brillantes van a trabajar en una Chicago que cuando llegan ya había arrancado el motor de la construcción. ¿Por qué había arrancado? ¿Por qué Chicago? ¿Por qué arrancó en Chicago y no arrancó en LA o arrancó en Miami? Hay una razón por la cual la arquitectura moderna surge en Chicago. Miren, esto era Chicago en 1870. Esto no es arquitectura moderna. 5 o 6 pisos, no hay rascacielos. Acá tenemos una torre de agua que es de los años de 1860, que es de lo poco que sobrevive de la Chicago del siglo XIX. Esto es Chicago en 1870, esto es un edificio de 1860. Pero en 1871 ocurrió el Great Fire de Chicago, el gran incendio de Chicago. Se incendia prácticamente todo Chicago, más o menos unas 100.000 personas pierden sus viviendas y hay que reconstruir Chicago rápido, con edificios donde metes mucha gente adentro en muchos pisos, y gracias al incendio de Chicago, que murió un montón de gente, y la gente quedó sin, fue un desastre, fue una catástrofe del siglo XIX para Estados Unidos, la ciudad arrancó de cero. Entonces, arrancó de cero con estos arquitectos que pueden urbanizar como se les antoja un lugar que arranca un master plan desde cero. Acá tenemos una pintura de 1871 que nos muestra a la gente huyendo por los puentes, por los ríos. Esto de acá atrás son las llamas del incendio que se están comiendo la vieja ciudad. Les diría que anterior al incendio, lo único que les puedo mostrar en Chicago es esto, la torre de agua de Chicago, que acá la tenemos en ese grabado. Esta es la torre de Chicago hoy, la de agua, que era una bomba que extraía agua del lago Michigan y que abastecía de agua a la ciudad. Un edificio historicista, ¿no? Un edificio medio neogótico. Y miren dónde está, acá abajo, chiquitita, entre medio de esos rascacielos, ahí quedó ese edificio del siglo XIX, que es lo poco que sobrevivió al incendio del año 1871, que es un museito del Tourist Information. Así que esto es lo poco que queda de la Chicago de 1870, antes del incendio. Después del incendio, en 1871, se empieza a reconstruir Chicago rápidamente, y empiezan a construirse muchos edificios, porque hay que relocalizar a esas 100.000 personas que perdieron sus casas, y no hay tiempo de hacerle la casita a cada uno, los metés a todos juntos para arriba, porque te entra más gente, y aprovechás que el incendio fue
a finales del 19, que ya hay electricidad y tenés ascensores, ¿sí? Entonces podés ir hacia arriba todo lo que quieras. En el año 1890, para darle un empujoncito a Chicago, que estaba haciendo esfuerzos por reconstruirse una ciudad que arrancó de cero, se celebra una exposición muy importante. La tengo con las exposiciones hoy, pero realmente mueven cualquier cantidad de masas de gente, ¿eh? Son muy importantes las ferias, las exposiciones universales. A ver, andá hoy a la feria de Hamburgo a tratar de conseguir lugar una semana antes a ver si conseguís hotel. Todavía hoy son importantes las ferias, ¿eh? Se celebra en el año 1892 una exposición que era la de los 400 años del descubrimiento de América. 1492 se descubre América. En 1892, en Chicago, se celebra la exposición de los 400 años del descubrimiento de América. Se llama la Exposición Colombina de Chicago, por Cristóbal Colón, ¿sí? No puedo dejar de nombrar, si hablo de esa exposición, un premio que sacamos los argentinos, mandando una obra de arte fantástica, para mí las más bellas que tenemos en el Museo Nacional de Bellas Artes, una obra de Ángel de la Valle que se llama La Vuelta del Malón, ¿sí? Una pintura que si no la conocen, por favor, googleenla, La Vuelta del Malón de Ángel de la Valle, sacó una medalla, una mención en la Exposición Universal de Chicago del año 1892. Para esa exposición surge un movimiento pensado por las autoridades norteamericanas de embellecer las ciudades principales que más gente están recibiendo. Se llamaba The City Beautiful Movement, el movimiento para embellecer las ciudades. Y este movimiento era para embellecer Washington, D.C., Detroit, Chicago, Nueva York, y rápidamente se expandió a otras ciudades, pero para estas ciudades en específico se armó ese plan. ¿Y qué proponía? Embellecer las ciudades copiando lo europeo. Miren, esta es la Union Station de Washington, D.C. Parece un arco de triunfo la fachada, miren, parece el arco de triunfo de Constantino. El Field Museum de Chicago, parece el Partenón de Grecia, la Madeleine de París. La Public Library de Boston, parece la Biblioteca de Santa Genoveva en París. Todo parece Europa, lo que les acabo de nombrar. Son arquitecturas historicistas. Es mostrar que si quiero que mi ciudad sea bella, el modelo es Europa. Ok, esto es 1890, esperen a la post-Bauhaus a ver si quiero copiar a Europa, ¿no? Pero en 1890 la idea de una ciudad bella era copiar a Europa, ¿sí? Y lo mismo en los edificios. Se empiezan a construir edificios porque hay que meter gente y no hay tanto espacio y los meto para arriba y aprovecho la luz y la electricidad y que tengo un ascensor y construyo para arriba todo lo que quiero. Pero los primeros edificios que ya se denominaban rascacielos en esta época, se llamaban los skyscrapers, en el año 1885, que tenían máximo 50 pisos, no se imaginen el rascacielos, el Burj Khalifa de 800 metros, o el Empire State de 300 metros, no. 50 pisos ya era un rascacielos, pero claro, ¿cómo era antes de estos rascacielos? 5 pisos. Entonces, de 5 pisos a 50 metros, obviamente que todavía no llegaron los rascacielos que nosotros conocemos hoy. Estos fueron los primeros rascacielos. De hecho, esto, la Home Insurance Building, es el primer rascacielos de la historia, ¿sí? 1885, 47 metros de altura. ¿Y cómo son estos rascacielos? Todavía historicistas. Fíjense que tienen una decoración de arcos de medio punto, que se parecen a un Palazzo Pitti, pero por muchos pisos. Es arquitectura neoclásica. Se llaman rascacielos estilo palazzo. Estilo palazzo, no es el rascacielos de acero y cristal que yo conozco hoy. Tiene decoración historicista, tiene molduras, tiene zócalos. Miren, acá tiene un gallonado, como termina el Palazzo Medici Riccardi en Florencia. Esto parece un castillo a lo alto. Entonces, estos rascacielos fueron los primeros. Esta es la primera escuela de Chicago, la que tras 1870 construye los primeros rascacielos, porque hubo que relocalizar a la gente del incendio, y construyen a la manera europeizante una tecnología nueva de una altura nunca vista en el mundo, pero la decoración todavía es europeizante, son neoclásicos. Y todos estos arquitectos de la primera escuela de Chicago van a trabajar también en New York. Entonces, por ejemplo, este es el New York Times Building, el edificio del diario del New York Times, ¿no? Fíjense, arcos de medio punto, acá también arquitos de medio punto. ¿Ven cómo estos rascacielos de 50 metros difieren de estos que son los de la segunda escuela de Chicago? Esta es la segunda escuela de Chicago, esta es la primera, ¿sí? Estos arquitectos de la escuela de Chicago construyen en Nueva York. Entonces tenemos, por ejemplo, el Flatiron Building, el Plaza ya era un poquito más alto, tenía 76 metros, el Plaza era de los edificios más altos para el año 1900, que siempre fue un hotel, construido como un hotel. ¿Y qué pasa en los años 30? Porque, a ver, estos rascacielos que yo estoy mostrando acá, 50 a 70 metros como mucho, pero todos son hasta 1910.
Escuela de Chicago, trabajando en Nueva York también. Ganan cada vez más altura. En los años 30 los rascacielos pasan de 50 o 70 metros a 300 metros de altura. Miren, Chrysler Building, 320 metros, Empire State, 380, Rockefeller Center, 260. Pero la gran característica no es tanto la altura que han ganado, sino que se han dejado atrás los historicismos europeos. Ya no tienen el arco de medio punto, la balaustrada, el gallonado arriba, ya ahora se volvieron estilo Bauhaus, estilo racionalista, estilo ortogonal, con economía de formas, sin moldura, sin arquito de medio punto, como tiene acá el edificio del Times en New York, estos arquitos de medio punto, esta moldurita, todo esto se suprime. Aparecen las fachadas telón, ¿no? Estas fachadas curtain wall se llaman las fachadas telón, Entonces, ahora la segunda escuela de Chicago es la que durante los años 20 conoció la Bauhaus y que llegaron a Estados Unidos, esta oleada de arquitectos expulsados por el nazismo y que van a lograr alturas inusuales y una arquitectura que deja los historicismos de lado. No más estilo palazzo. Y ahora, de 76 metros, pasamos a 300 en solamente 10 años, de 1910 a 1930, 20 años, ya tenemos construidos estos edificios. Estos edificios son estilo Art Deco. Se hacen en los años 20 y se terminan por el 30. Se hacen en el periodo de entreguerras. En cambio, estos no son estilo Art Deco. El estilo palazzo no es estilo Art Deco, se hace en los años 10, de 1890 a 1910. Entonces, la primera escuela de Chicago no es Art Deco. La segunda escuela de Chicago sí ya es Art Deco, tiene una influencia de la Bauhaus. Y va a haber un Art Deco más esbelto, más liviano, que parece prácticamente un milagro que no se caiga con el viento, y va a haber un Art Deco más sólido, más pesadote. Que esto es, por ejemplo, lo que hizo Stalin en Rusia. Stalin también abrazó el Art Deco. Por eso les decía que el Art Deco se hizo un estilo universal muy rápido, por una cuestión de que era de rápida factura, porque no tenés que estar con el artesano que te talla la piedra que tenés en el primer estilo de rascacielos que ves en Nueva York, los de 50 metros, que vas sacando fotos de las molduras porque son divinos, no lo tenés en esto. Entonces, los regímenes comunistas abrazaron el Art Deco porque era una forma rápida de construir los panelax. Los panelax son los edificios protoindustriales que nosotros llamaríamos monobloc, ¿sí? Entonces, Ayuntamiento de Búfalo, 115 metros de altura, varios bloques pesados, pero bien Art Deco. En Moscú, y les puse el Caban acá en Argentina para mostrarles hasta qué punto fue internacional. Así como hacíamos sillas en 1928 en el espíritu de la Bauhaus, también acá, en 1930, teníamos la construcción que se estaba levantando del edificio Cábana, uno de los primeros edificios Art Deco en América en tener aire acondicionado, en tener ascensores y demás. Fíjense nuestros edificios de los años 30, como se usó muchísimo durante la década infame. Argentina en los años 30 ya no es los años locos, estamos en la década infame, la época de Justo, Ortiz, Castillo, y durante Uiburu también, ¿no? Durante el gobierno de Agustín P. Justo, por ejemplo, se construyó un Art Deco excelente. Miren, acá tenemos Ministerio de Obras Públicas, que actualmente es Desarrollo Social y Salud, pero en su momento, en tiempos de Agustín P. Justo, esto se levanta como Ministerio de Obras Públicas, y esto era el Elefante Blanco, un edificio que lo deben haber visto en las noticias, porque en 2018 se armó un quilombo monstruo, porque se demolió. La idea de Agustín P. Justo era hacer el hospital más grande de Latinoamérica, donde hoy es Ciudad Oculta, en Villa Lugano, y luego vino el peronismo, no pudo concretar el proyecto, y la Revolución Libertadora lo odió, porque para ellos era un símbolo del peronismo, y nunca más le pusieron un mango, y desde el 55 quedó abandonado, hasta que en 2018 dijeron, basta, esto es un caldo de cultivo para que haya vandalismo y viva gente aquí. Así que este edificio gigante, había proyectos faraónicos acá en el gobierno de la década infame en cuanto al Art Deco. Y si no, miren esto, cómo le gustaba a Agustín P. Justo el Art Deco, como en el medio de la pampa húmeda tenemos un arquitecto que se llama Francisco Salamone, que en el cementerio de Azul, por ejemplo, fíjense estas letras que dicen RIP, bien Art Deco, gigante, esta fachada del cementerio con este ángel exterminador, totalmente cubista. Podría ser una escultura de Picasso, ¿no? Con ese cubismo. Miren las alas, esa geometría, esas ortogonales, la espada, por ejemplo, O en el cementerio de La Prida, haciendo esta fachada con esa cruz tan Art Deco también. Este es el de Saldungaray, la municipalidad de Pellegrini, también trabajó en la municipalidad de Rauch, así que el arquitecto Salamone en los años 30, acá en Argentina hubo muy buen Art Deco, en menor escala, no monumental, como lo de Salamone, que le gustaba a Agustín P. Justo contratarlo para que haga estas cosas,
Los civiles también encargados de Art Deco, hubo un arquitecto que se llamó Alejandro Virasoro, a lo mejor lo escucharon nombrar, que hacía casas mucho más pequeñas para la gente aristócrata moderna de acá. Esto era encargos del gobierno, que tiende a un fascismo. Esta es la arquitectura fascista que le gusta a Hitler, que le gusta a Mussolini, que le gusta a Stalin, lo pesadote, lo grandote, lo que tiende a la monumentalidad. Y hablando de monumentalidad, todo lo que era mucha congregación de gente también abrazó el Art Deco. Por ejemplo, los estadios de fútbol de los años 30. Miren, acá tenemos el Palacio Tomás Adolfo Ducó, ¿no? La cancha de Huracán, con su torre, que acá dice Huracán, Art Deco, que es un mirador, que se coloca en las cámaras de televisión, construida en los años 40. El estadio Teniente Juan Domingo Perón, el estadio de Racing, con su torre Art Deco de los años 40 también. El estadio de Boca Juniors, con su torre también de los años 30. Esta torre Macri del año 96 decidió hacer los palcos y la voló, no existe más, pero tenía su torre como lo tiene, por ejemplo, en Uruguay, el Estadio del Centenario, que en Uruguay la torre, a diferencia de Macri que la voló, la tienen declarada Patrimonio Nacional. Es un mirador donde se puede subir, y es una torre de como 50, 60 metros de altura, que para ellos es Patrimonio Nacional. Esto se copiaba de los estadios europeos. Si miran, por ejemplo, el estadio de Firenze, el del Club Fiorentina, también tiene su torre de 60 metros de altura, que es una atracción de la ciudad. Entonces, el Art Deco también en los estadios de fútbol, en todo lo que metía mucha gente, el Art Deco se propagó muchísimo. Y también en los cines y en los teatros. Años 30, cines, teatros están en auge. Miren, 1937 en Argentina, el Teatro Gran Rex. Miren el nivel de Art Deco de esta fachada y el interior, esta especie de túnel, con esta forma circular que me envuelve. Y el arquitecto del Gran Rex en el año 37 es Alberto Prebisch, es el arquitecto que hizo el obelisco en el año anterior, en el 36, para conmemorar el cuarto centenario de la fundación de Buenos Aires de Pedro de Mendoza, ¿no? La de 1536, entonces en 1936 se levanta para los 400 años el obelisco. Así que el mismo arquitecto, Alberto Prebisch, el obelisco también es un monumento totalmente Art Deco. Y aquí tenemos, salgo del Gran Rex, me vuelvo afuera, me voy a la Ópera de Viena. Miren, la Ópera de Viena, que afuera es tan historicista, tan propia del siglo XIX, ¿no? Como lo que podemos ver en New York. ¿Qué pasó con la Ópera de Viena? La Ópera de Viena se incendió durante la Segunda Guerra Mundial, le cayeron una cantidad de bombas que fue insalvable. Solamente la fachada pudo salvarse y reconstruirse nuevamente como era, Así como tenemos un edificio historicista afuera, yo entro a la Ópera de Viena y es totalmente Art Deco. No condice lo que yo tengo afuera en la Ópera de Viena con lo que veo cuando entro. Bueno, se reconstruyó tras la guerra. El Art Deco es la mejor medicina para reconstruir rápido. Y el vienés no puede estar sin su ópera, Entonces se reconstruye con una estética que no es reconstruir historicista, a la manera en que estaba, sino hago algo nuevo. Y acá parecería ser que la idea les gustó, porque miren, este es el Teatro Argentino de La Plata, que quienes conozcan La Plata me van a decir, eso no es el Teatro Argentino de La Plata, esto es el Teatro Argentino de La Plata. Bueno, acá hubo un incendio, no fueron bombas de la Segunda Guerra Mundial, este incendio fue intencional, en pleno ensayo un lunes a la mañana de bailarinas, era la época del gobierno militar y se incendió el teatro, no me pregunten bien por qué, lo incendiaron obviamente, y se reconstruye de esta manera, también en un estilo muy Art Deco. Pasamos ahora a los años 40-50 ya, y vamos a ver lo que denominábamos la segunda escuela de Chicago, que arranca con Mies van der Rohe, con Walter Gropius, con estos edificios ya tan altos que pierden lo historicista, y ya no lo vamos a llamar más Art Deco. El Art Deco era para 1910, 1920, 1930. Ya a partir de los años 40 vamos a llamarlo el estilo internacional. Se llama el International Style, o en español, más que estilo internacional, se le dice el racionalismo. Pero es un hijo del Art Deco. Es simplemente la época en que o Europa está en guerra o ya es la posguerra. Entonces, ¿quiénes son los arquitectos de este estilo internacional? Mies van der Rohe, Walter Gropius, los que vinieron de la Bauhaus, más los que ya estaban trabajando en América, por ejemplo. Vamos a ver quiénes son estos arquitectos. Frank Lloyd Wright, la casa de la cascada, la Falling Water, una arquitectura site-specific, hecha específicamente para ese sitio, respetando que haya una cascada. La forma sigue la función. La forma de la casa y la funcionalidad está todo en torno a que esa cascada sea la protagonista, ¿sí? Este arquitecto, Frank Lloyd Wright, estaba trabajando en Chicago, en la escuela de los rascacielos, ¿sí?
Miren el interior de estas casas. Necesitamos hacer mobiliario para decorar estas casas, ¿no es cierto? No podemos decorarla con una silla Luis XV, ¿eh? Así que mobiliarios de formas también bajas, sobrias, art déco, sin ornamentación. Hablando de casas site-specific, tenemos la Falling Water de Frank Lloyd Wright, pero también acá en Argentina tenemos una casa site-specific en los años 40. La Casa del Puente de Amancio Williams en Mar del Plata también se hizo en ese arroyo, se construyó ese puente para poder que el arroyito forme parte de esta casa. Una casa bien estilo internacional, bien hija del Art Deco, ¿no es cierto? Una caja de zapatos, diríamos, ¿no? Donde entramos a esta casa, miren la decoración, una silla Barcelona, perdón, una BKF, la silla argentina. Él era músico, Amancio Williams era compositor de música. Es una caja de zapatos habitable, totalmente despojada de ornamentación, ¿no es cierto? Otra casa importantísima del estilo internacional en la Argentina, la Casa Curuchet de La Plata. La casa de Le Corbusier, la única casa que hizo acá, digo casa porque después hizo edificios gubernamentales en Brasil y esos lugares, ¿no? Pero en Latinoamérica la única casa que hace, que él dice que es un gran desafío para él, porque es la única vez que le dieron un lote entre dos medianeras. Miren, tenía una casa ya construida acá y otra acá. Y él estaba acostumbrado a trabajar en manzanas enteras que le daban, nunca le habían dado un pedazo tan chiquitito, Y ven que tiene un árbol adentro, esto también es una casa site-specific, Se respeta el árbol y toda la casa gira en torno a ese árbol no se saca, ¿ven? Entonces la forma sigue a la función de la casa, que es que ese árbol sea el centro de esta casa. ¿Cómo se decoran estas casas? Con estos muebles Bauhaus, miren, esto que era el sillón basculante de Le Corbusier, están hechos para este tipo de arquitectura. Estos son los muebles de la posguerra. La casa Farnsworth, volvimos a Estados Unidos, estamos en Chicago, estamos en los años 40, con el International Style, acuérdense. Una casa a 90 kilómetros porque la señora Farnsworth, que era una médica nefróloga, la encarga a Mies van der Rohe, el de la Bauhaus, que vino a la Universidad de Chicago, su casa para fin de semana. ¿Y cuál es la gracia de esta casa? Que los 140 metros de construcción nunca están atravesados por columnas, las columnas son externas. Estas columnas que se llaman pilotis, unas columnas muy delgaditas que levantan la casa de la superficie, sostienen la estructura externamente, perimetralmente. Cuando yo entro a esta casa, no tengo intercepción de columnas visualmente, entro como si fuera en un gran loft. Y miren la decoración de estas casas, sillas Barcelona, silla de Mies van der Rohe o de Marcel Breuer, la Bernut. Otra obra de Mies van der Rohe, que de la Bauhaus fue a Estados Unidos, ya no en Chicago, estamos en New York. El Seagram Building, el edificio Seagram. Seagram era una corporación que el señor Seagram ganó mucha plata durante la venta de alcohol cuando ocurrió la ley seca. Entonces, contrabandeando alcohol, se llenó de plata y contrató a Mies van der Rohe para construir este edificio. Actualmente es productor Seagram de las marcas Whisky, Chivas Regal, eran los dueños de Ginger Ale, que se lo vendieron a Coca-Cola, de Tropicana, así que era una corporación muy grande. Y se volvió el emblema del espíritu corporativo de Estados Unidos este edificio. Todas las corporaciones yanquis empezaron a tener esta fachada telón, se llama, la curtain wall, esta cortina telón, con un edificio que es totalmente liso, y que son estilos totalmente ingenieriles, no decorativos. Acero, hormigón armado, vidrio, punto. No como en el primer estilo, el arquito de medio punto, la moldura, el estilo palazzo. Este es el emblema de la corporación norteamericana. Y así, siguiendo estos modelos de Mies van der Rohe, de Walter Gropius, los que vinieron de la Bauhaus, se formaron estos skylines modernos que nosotros vemos hoy, el skyline de Chicago, el skyline de New York, todos siguiendo este modelo. Miren, las Twin Towers, esta foto claramente es vieja, es el mismo modelo del Seagram Building. Y el Seagram Building lo hizo Van der Rohe en 1954, y las Twin Towers son del año 70, 20 años atrás. Y siguen copiando a Mies van der Rohe, que Mies van der Rohe viene de la Bauhaus, siguen copiando la cabeza alemana de diseño de los años 20. Acá tenemos otra obra de Marcel Breuer, también de la Bauhaus, Whitney Museum, bien estilo internacional, bien art déco, bien geométrica. Y tenemos acá un arquitecto norteamericano, porque estoy mostrando Marcel Breuer, estoy mostrando cómo desde Europa vino la modernidad, pero cómo los americanos también ya habían empezado con esta semillita moderna. Frank Lloyd Wright, el mismo que les mostré acá, con la Casa de la Cascada, que en los años de la Casa de la Cascada está trabajando más horizontalmente, se llamaba el estilo de la pradera, este estilo que era más horizontal,
Se pasa también a un Art Deco un poquito más jugado, que es curvilíneo, y hace el Guggenheim de Bilbao en los años 60. En los años 60 hay un plano urbanizador que es vanguardia, que es la ciudad de Brasilia. La ciudad construida de cero, en forma de pájaro, ven que tiene un cuerpo con unas alas. Acá, en el Eje Monumental, que es este eje monumental, como si fuera en Washington, D.C., la National Mall, la avenida principal, eje central, tenemos todos los edificios gubernamentales, la explanada de los ministerios, con todos estos ministerios bien art déco, donde la decoración de los jardines de Burle Marx y el agua forman parte, ¿no?, de esta decoración, de esta arquitectura, y cruzando el Eje Monumental, cruzando el cuerpo del pájaro del avión, en las salas tenemos las supercuadras, que son las cuadras donde vive la gente, así que mucho urbanismo, muy pensado, muy moderno en tiempo de los años 60. Esto es Brasilia en la época de Juscelino Kubitschek, que solamente en 5 años tenía terminada toda esta ciudad. Y otra construcción de los años 60, emblemática, la Catedral de Tokio, de Kenzo Tange, una construcción de aluminio. Ven cómo se van incorporando cada vez nuevos materiales, ¿no? A tal punto que si llegamos hoy a ver el Guggenheim de Bilbao, es de titanio. Cada vez la arquitectura fue, desde que arrancó con la Bauhaus incorporando el cromado, avanzando en los nuevos materiales, obviamente. Y ya para cerrar la clase, me gustaría dedicarle 5 minutitos a los muebles de la post-Bauhaus, porque mostré los muebles de la Bauhaus. Ok, la Bauhaus estudió los materiales y vieron que el bestseller era el acero cromado, ¿no?, el acero inoxidable. ¿Qué se hace en la post-Bauhaus? Surgen otros materiales que tienen que ver con la pobreza de la posguerra. Otra vez hay que levantar a alguien tras la guerra y no hay plata, entonces se hacen muebles baratos para que la gente pueda equiparse nuevamente. ¿Cuáles son los muebles de la post-Bauhaus? Surgen en América, surgen en Estados Unidos, ya no ya nadie va a hacer una Bauhaus en Alemania si en Estados Unidos tenés a un Van der Rohe, a un Gropius, que están todos trabajando allá. Todos los que estudiaron en el IIT, el Institute of Technology, con Mies van der Rohe, con Gropius, después van a ser los nuevos muebles post-Bauhaus. Por ejemplo, Jens Rison hace esta silla que el material son estas piezas de nylon, son correas de nylon rechazadas por la producción de paracaídas en plena guerra. ¿Ven? Es el año 1943, todavía es la Segunda Guerra Mundial, y Estados Unidos fabrica paracaídas de nylon. Lo que no sirve, porque viene fallado, se manda al Illinois Institute of Technology o a las diferentes escuelas de diseño y se utilizan para los muebles. Es tiempos de guerra, nada se descarta, ¿sí? Muebles baratos. Otros muebles diseñados en América. Eero Saarinen, de padre finlandés, pero nacido en América. Diseña un mueble de otro material propio de la segunda mitad del siglo, que se llama el fiberglass. Fiberglass es fibra de vidrio. Esto es una fibra de vidrio, un plástico que se le coloca vidrio, un dióxido de silicio, se le coloca vidrio al plástico para que sea más resistente. Entonces, el alma de esta estructura es de fiberglass, es de fibra de vidrio, como las lanchas, como los botes modernos, con patas de aluminio, y que se reviste con goma espuma. Se llama la silla útero, porque es una silla dentro de otra silla. Eero Saarinen, que acá aparece sentado con su mujer y su hijito, diseña estos muebles que los recontra conocen, que se llaman la silla y la mesa Tulip, que al día de hoy todavía se usan, son muebles de los años 50, muebles baratos, de fibra de vidrio, ¿sí? Ya ni siquiera acero cromado. La mesa Tulip, con su mueble de fibra de vidrio. Otro diseñador de la post-Bauhaus, Harry Bertoia. Esta silla la recontra conocen, de los años 50 también. Esta silla de acero cromado, hija de la Bauhaus, con una retícula bien reticulada, que suele tener una galleta, un almohadón finito, porque si no te levantás y la cola te queda toda cuadriculada. Cuando tiene esta forma se llama diamond, esta es la banqueta, la bar stool, y esta es la chair común. Esta silla, por ejemplo, de los años 50, la vemos acá, en esta casa tan moderna que diseñó Mies van der Rohe en 1946, acá, ¿ven? Las sillas de Harry Bertoia. Para estas casas se diseñó este tipo de mobiliario tan moderno, porque un sillón Luis XV hubiera quedado espantoso, ¿sí? Otro diseño de Harry Bertoia, la bench, la Bertoia Bench, un banco, que estos bancos muchas veces se pueden utilizar como mesas, pero en realidad la función era que fuera un banco. Eames, un matrimonio que se llama Ray y Charles Eames,
que crean estas sillas que también se usan al día de hoy y se venden como modernas. Miren, son de los años 40, sillas de madera terciada, una plancha de madera sobre otra y sobre una tercera madera, que hace que sea más resistente. Muy cómoda, a pesar de que es bajita, por ahí cuesta pararse, pero muy cómoda cuando estamos sentados porque su asiento está tirado hacia atrás y tiene una forma muy ergonométrica. Y muebles de plexiglas, un nuevo material que se había patentado el plexiglas en la posguerra también, que es una fibra de vidrio, como lo que vimos antes acá, en la mesa Tulip, que a esa fibra de vidrio se le va a inyectar acrílico. Entonces es más resistente todavía, pero el acrílico le aporta maleabilidad. Entonces yo me siento en una silla IMSS, es resistente, pero se va para adelante y para atrás. Este plástico moldeado hace que hasta se adapte a los movimientos del cuerpo. Las sillas IMSS también, año 1950. Entonces ven que surgen muebles de plástico, ¿sí? Muebles de fibra de vidrio, de plástico, ya ni siquiera muebles de acero en el periodo de la posguerra. Y en estos muebles de plástico tenemos un diseñador que fue el que hizo la silla más vendida del mundo, que hasta acá era la silla Tonet, la que tenemos en los cafecitos. Ahora, en el siglo XX, la silla más vendida va a ser la silla de Robin Day, un británico, que se llama la silla Hill, porque la fabricaba una fábrica que se llama la fábrica Hill en Inglaterra, que es una silla de polipropileno, por eso se llama polyprop. Polipropileno es un plástico con polipropileno, un proceso químico donde se inyectan átomos con carbono y hace que tenga una gran resistencia contra los ácidos. Entonces son sillas que funcionan muy bien para los exteriores, por ejemplo en los estadios de fútbol. Se bancan el excremento de la paloma, del murciélago, se bancan las lluvias, y funcionan muy bien. Así que, como verán, muebles muy baratos en la posguerra. Sillas IMSS de fiberglass, de plexiglass, de policarbonato, de acrílico, esos son los muebles del siglo XX de la posguerra. Los de la entreguerra, los de acero cromado. Y todos tienen la misma función. Me saco de encima lo despojado, lo decorativo, la moldura, el zócalo, el cielo raso, la plantita, todo eso me lo saco de encima a cambio de pasar un trapito y que esté limpio. Y que si se me malogró el mueble, lo repongo el año siguiente con uno nuevo porque es un mueble de manufactura barato, pero limpio, digno y fácil de mantener. Y última diapositiva, y ya los largo, que son las 7:30 de la tarde, me gustaría mostrarles este complejo que se llama el complejo de edificios, se llamaba el complejo de edificios Pritz-Igoe, del año 1955 en St. Louis, en Missouri. Fíjense, construido en 1955, destruido en 1972. Solamente 20 años duró este complejo de edificios. ¿Por qué se llama Pritz-Igoe? Pritz era un piloto afroamericano, negro, que había combatido en la Segunda Guerra Mundial, y Igoe era un canciller blanco, congresista norteamericano. Entonces el edificio Pritz-Igoe se hizo durante la gestión de Igoe y el Afro Pritz era oriundo de Missouri y por eso se pone ese nombre Pritz-Igoe. ¿Qué es este complejo? Es un complejo de 33 bloques de edificios donde había 3.000 departamentos, 11 pisos cada uno, 33 bloques de edificios, 3.000 departamentos. Y que con la guerra de Corea, porque eso es en los años 50, se reduce el presupuesto y termina siendo de una calidad que no era la acordada al comienzo del proyecto. La vivienda pública en Missouri mantuvo la segregación racial hasta 1956, es decir, cuando se levanta este edificio en el 55, los negros vivían en un edificio y los blancos en otro. Entonces, en el edificio Pritz, que sería el A, viven los negros, en honor al afroamericano. Y en el Igoe, en los que son Igoe, el B, viven los blancos. Entonces, blancos y negros vivían separados en el año 1955. Mucha modernidad, mucho estilo internacional, pero la cabeza de la gente evidentemente todavía no era tan moderna y tan internacional si segregabas racialmente quién vivía en el A y quién vivía en el B. En el año 1956, esto cambia y no hay más segregación racial en Missouri, cambia la ley, y los blancos se van de la ciudad, no quieren vivir con la gente negra en el complejo Pritz-Igoe. Entonces se llena de gente de baja clase social y se llena de gente de raza negra el complejo Pritz-Igoe y empieza a ser un lugar peligroso donde ocurrían violaciones, tenía muchos jardines abajo, un lugar vandalizado, grafiteado, y se decide
que va a haber que demoler el complejo Port Igoe por resultar una zona peligrosa. El arquitecto del complejo Port Igoe es Minoru Yamasaki. Tiene mucha mala suerte ese arquitecto, porque le vuelan todo. Le volaron este edificio a los 20 años de haberlo construido, y es el mismo arquitecto de las Twin Towers, que en las Torres Gemelas, Bin Laden se lo vuela en el año 2001. Así que los edificios de él, uno volado adrede, otro volado por un atentado, el de las Torres Gemelas. La cuestión es que cuando se derriba este edificio, el 16 de marzo de 1972, a las 3 de la tarde, se muestra por televisión, ¿sí? Se muestra por todos lados. La demolición fue televisada. ¿Qué es lo que muestra esto? Que un edificio construido en el 55, en estilo internacional, en el estilo de arquitectura moderna, ya en 1972 había quedado obsoleto y fue utópico. Primero había que cambiar a la sociedad antes que cambiar la arquitectura. Y recién ahí había que ponerse a hacer esta arquitectura internacional, ¿sí? Así que 20 años después de su construcción, estos 33 bloques fueron demolidos. Hay autores que sostienen que con la destrucción de este edificio inicia una nueva era, un cambio de mentalidad, donde ahora los negros se juntan con los blancos, donde ahora se permite el casamiento, empiezan a cambiar las mujeres que votan, y que arranca lo que conocemos como la posmodernidad. Entonces, el inicio de la posmodernidad tiene fecha, día y hora. Es el 16 de marzo de 1972 a las 3 de la tarde, cuando el fracaso del proyecto del estilo internacional no iba de la mano el avance arquitectónico del avance de la cabeza de la gente, del avance de la sociedad. Ahí arranca la posmodernidad, y arrancan los metarrelatos, donde todo es válido, el matrimonio gay, el travesti, el negro, el blanco, todos somos iguales, todos podemos adoptar, todos podemos... Ahí arranca ese cambio en la cabeza de la gente, ¿sí? Antes existían los mini relatos, los relatos únicos, o el nazismo, o el fascismo, o el comunismo. Ahora, a partir de la posmodernidad, no se sabe quién tiene razón. El proyecto moderno demostró fracasar con 2 guerras mundiales. Veamos en la posmodernidad qué podemos hacer para evitar una tercera guerra mundial, para evitar los autoritarismos, para abrir un poco las cabezas. Bueno, dejamos acá la clase esta de muebles, de escultura, de pintura, de exposiciones universales. Impresionante. Muchísimas gracias. Estamos azorados todos realmente. Fue fantástico. ¿Me están escuchando? ¿Sí? Sí. Perfecto. Yo no sé qué decirte. Tanto que dijiste, tanto que nos ilustraste, tanto la cabeza que se nos abre, tanto por mostrar. Yo solamente quiero, agregar antes, que yo sé que, hay muchos que ya hemos llegado a ser 84, lo cual es 85, perdón, un éxito total, y en este momento somos 73, o sea que algunos han tenido que ir, obviamente, por sus otros compromisos. Muchos más me han pedido que les mande grabados porque no han podido asistir. Ahí lo veo a Carlos Garaventa, que está con Eti también. Placer, chicos, que los quiero tanto. Ellos saben. Quiero decirles que el viaje a Chicago que vamos a hacer en el mes de septiembre, y ojalá me puedan acompañar, vamos a estar 5 noches durmiendo en Chicago justamente para ir a ver toda esta parte que Astrid nos ha mostrado y mucho más que hay por ver, porque vamos a ver todos los edificios acompañados por arquitectos, para ver toda la parte de la primer parte de Art Deco, luego vamos a ver los edificios por afuera, paseando en lancha. También tiene que ver una cosa muy importante que quisiera recalcar. Chicago fue en el periodo que corresponde al Art Deco una plaza importantísima de dinero. Los edificios que se construyeron ahí corresponden a las corporaciones de ferrocarril, a las corporaciones de la agricultura, porque era el gran mercado de granos, hoy lo sigue siendo. Por lo tanto, los grandes edificios tenían mucho dinero para hacerse, es lo que también ilustró Astrid, que es la parte más rica, ¿no es cierto?, donde se construyó el Art Deco con dinero. Entonces, desde que hay los muebles maravillosos, pero las fachadas y los interiores, vamos a recorrer los interiores de los edificios, a ver desde los vitrales de Tiffany, a la LIC, a los bronces más extraordinarios, y por supuesto Chicago tiene un plus que a mí me encanta, es el jazz. Vamos a ir a escuchar jazz noche por medio, todo lo que quieran. Yo conozco los lugarcitos para ir, y dentro del programa está incluido noches de jazz, está incluido desde irnos a comer el mejor perro caliente, o sea, el mejor hot dog que se hace en todo el mundo, a la hamburguesa, porque también no solo de caviar y langosta vive el hombre. Entonces vamos a hacer algo muy especial.
Y como si eso fuera poco, nos vamos a ir luego a New Orleans a terminar con el jazz, con el blues, con la música country. O sea, vamos a hacer un viaje distinto. Yo los invito a que lean, el que quiera me pide, le mando el itinerario. Ya tenemos tomado los hoteles, tenemos tomado los aéreos. O sea que vamos a hacer un viaje muy particular, porque también estamos esperando que Astrid nos confirme que nos acompaña. Ahí estamos dependiendo un poco de sus clases y de esto. Va a ser un plus tenerla a ella, increíble. Hay muchos de ustedes que inclusive me han acompañado a bordo del Queen Mary. Está Teresita Salvati, que vino en uno de los primeros viajes al Queen Mary conmigo. Saben que soy una fanática del Art Deco. Me he dado el gusto de subirme al Queen Mary, de estar paseando y estando ahí adentro, que tiene una recreación de lo que fue el Art Deco, porque el primero está anclado, pero el segundo lo hicieron tal cual, con esas puertas de los ascensores maravillosos. O sea, tenemos un viaje divino para todo, esto es nuevo, para todos los que vengan de viaje les voy a regalar el libro de Astrid también incluido, pero ahora vamos a sortear 2, así los dejamos de atrás. Vamos a sortear. Tenemos que ser aleatorio, o sea, Jackie, tenés la lista, ¿no? ¿Dónde estás, Jackie? Somos 60 en este momento. Bueno, entonces, te pido por favor, Héctor, que digas 2 números, el que se te ocurra, del 1 al 60, y Jackie. A ver, voy a pensar. Allá va, pensar, sí, decí cualquiera, y yo después me encargo de hacerle llegar. Héctor, 2 números, cualquiera. Bueno, vamos a dar un premio a la primera persona que se anotó. Perfecto. O sea, el número 1. ¿Y el otro? Bueno. Y el otro, ¿cuál es el día de cumpleaños de Astrid? 17 de mayo. El 17. Bueno, el día Hace 17. poquito. A ver, 1 y 17. ¿Quién es 1, Jackie? ¿Quién es 1 y quién es 17? Muy bien. Ay, chicos, esperen porque tengo que encontrar la planilla. Un momento, bueno, de todas maneras, todos los Perdona, que en se serio. inscriban al viaje a Chicago y Nueva Orleans, con un opcional a Miami el que quiera, con vacuna o sin vacuna, nos vamos en septiembre y va a tener el libro de Astrid también para disfrutarlo. Tengo ¿Vamos? el primero es un ganador que estaba muy interesado y quería más información para seguir con las clases de Astrid, es Luis Minujín. Luis Minujín, bravo. El primer inscrito. Y la número 17 es nuestra querida Beatriz Banasco. Beatriz Banasco, fantástico. Luis y Beatriz, ya me encargo yo de hacerles llegar el libro de Astrid. Se los recomiendo a todos los que quieran comprarlo. El libro está en la Fundación Fortabat, porque realmente es un trabajo que le encargó la Fundación Fortabat a Astrid. Todos los que se inscriban en el viaje a Chicago lo van a tener de regalo también. Los espero. Por favor, con mucho amor, vamos a hacer ese viaje. Tenemos el viaje a Salta, tenemos el viaje a los esteros, tenemos el viaje a la Antártida, y en poco, breve, les voy a decir qué otros viajes vamos a tener. Les agradezco tanto que nos estén con nosotros, a Astrid. Gracias por todo. A todos ustedes, muchas gracias, bravo. Luis, Gracias ya te por contacto todo. después. Gracias Muchas a todos. gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Como Tanto para siempre. escuchar. Muchas gracias, chicos. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Grace, gracias. Adiós. Martita, Adiós. Reina, Beatriz. Gracias, gracias. Amelia, qué gusto verte, Amelia. Chao. Perdón, les aviso, la clase está grabada, así que a todos los que estuvieron se las voy a mandar para que se los manden a sus amigos, para que lo conozcan, para que difundan la labor de Astrid y la nuestra también, por supuesto. Así que me lo piden y se los mando o se los mando directamente, ¿ok? Gracias. Para que ustedes también lo Muchas gracias. sigan. Chao, Astrid. Gracias. Muchas gracias por los mensajes del chat. Hasta luego. Hermoso, sí. Muchas gracias. Gracias, qué lindo verlo. Chao, chao. Gracias, Graciela. Ay, Fanny, Yes, Chao, Fanny. Gracias. Siempre nos escribe por las redes. Cosas maravillosas y me invita siempre a sus inauguraciones. Me encanta, tiene una obra fantástica, fantástica. Muchas gracias por compartir, Fanny querida.